Antes de acabar el año, o eso me gustaría haber dicho, sería mejor decir, para empezar el año, lo mejor es traerle una historia que escribo yo mismo, y aquí les traigo el capítulo número 21 de los senderos que elegimos. Sé que están un poquito menos activo con esa teoría, pero como les digo, ya que casi nadie me comenta, pues no hay ganas de seguirla. Pero he visto que personas se han puesto al corriente con la teoría y me han dejado sus comentarios y son por todas aquellas personas que han llegado nuevos al canal y que han seguido esta teoría que les traigo un nuevo capítulo el día de hoy y les deseo un feliz 2025. Así que chicos, si quieren que yo siga trayendo esta teoría, al menos con que haya 6 comentarios por capítulo, si me dejan una reseña de lo que les parece cada uno, estaré encantado. Como saben, mi inspiración realmente para que seguir actualizando era Francisco, pero sí sé que lo amaba mucho, pero pues no ha aparecido y realmente era el único que se tomaba el tiempo de tomarme las críticas constructivas. Así que realmente, si quieren que siga subiendo teorías, déjenme algunas críticas constructivas, díganme lo que les parece el capítulo para yo poder seguir trayendo esa historia. Pero bueno, dejando de lado eso, a todas las personas que la siguen, muchas gracias por el apoyo y espero verlos pronto en cada capítulo. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y yo no tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 21. El precio de la belleza. Parte 1. 25 de febrero de 1996. Ted Tonks se detuvo frente a la fachada discreta que ocultaba la monumental obra de Harry. Con una carpeta de cuero firmemente bajo el brazo, cruzó el umbral y dejó que la magia del lugar lo rodeara. Aunque había visitado esta sede en numerosas ocasiones, la amplitud y majestuosidad del espacio siempre le quitaban el aliento. Lo que desde afuera parecía una simple tienda se transformaba en un centro de comercio encantado, vasto y lleno de rincones intrigantes y decoraciones impecables, con una belleza arquitectónica que desafiaba cualquier expectativa. Los altos techos abovedados estaban adornados con lámparas flotantes que emitían una luz cálida y acogedora, mientras que estanterías llenas de artefactos y objetos mágicos se alineaban en las paredes, creando una atmósfera de asombro y curiosidad. Ted sonrió al imaginarse en un futuro no muy lejano trayendo a su familia a recorrer los pasillos de este lugar, disfrutando de los avances que Harry lograría implementar para revolucionar el mundo mágico. Con un suspiro, retomó su marcha hacia una sección oculta en la planta baja, recordando los detalles específicos que Harry le había confiado. Movió la varita con destreza para accionar los hechizos que desbloquearían el paso. La pared ante él tembló y, con un suave sonido, se abrió para revelar un elevador de aspecto familiar, similar a los del Ministerio de Magia. Ted ingresó y pulsó el botón correspondiente. El elevador comenzó a descender, llevándolo 5 pisos hacia el subsuelo. A medida que bajaba, las luces se atenuaron, creando un ambiente casi misterioso. Las puertas se abrieron, revelando un laboratorio que parecía de otro mundo. Lo primero que captó su atención fue un imponente cristal color rubí en el centro de la habitación. Los rayos de luz que emanaban de él creaban un juego de sombras y destellos en el espacio. El cristal estaba conectado a múltiples dispositivos mediante hilos encantados, cada uno cubierto con intrincadas runas que brillaban tenuemente, infundidas de magia y precisión. A pesar de que la vista era hipnotizante, Ted no se detuvo demasiado. Había visto el cristal antes, y aunque era fascinante, él no estaba allí para admirarlo. Un destello en el suelo, justo debajo del cristal, llamó su atención. Harry estaba allí, en una postura inusual, sentado en el suelo con su varita en mano, usándola como si fuera una especie de soplete mugle. Las chispas que volaban de su trabajo llenaban el aire con un zumbido constante y metálico. Ted suspiró y se acercó, cuidando cada paso para no interrumpirlo de forma brusca. Una vez que estuvo a su lado, dejó salir la pregunta que había rondado su mente desde que entró en aquel espacio. Harry, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? El joven mago levantó la mirada apenas, notando la presencia de Ted, pero no interrumpió su labor. Tal vez 3 días, podría ser menos. No he contado el tiempo, estoy ocupado, respondió Harry con un leve encogimiento de hombros, volviendo rápidamente a concentrarse en su soldadura mágica. Ted sintió una punzada de irritación, aunque trató de contenerse. Conocía bien la intensidad con la que Harry trabajaba cuando un proyecto lo absorbía. En lugar de intentar desviarlo, optó por preguntar con curiosidad. ¿Qué te tiene tan concentrado esta vez? Has trabajado en este cristal antes, pero nunca tantos días seguidos. Harry detuvo su labor y levantó la vista hacia él. En sus ojos había una chispa de emoción pura y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Estoy a punto de hacerlo funcionar, Ted. Puedo sentirlo.
Esta vez estoy tan cerca de activar el centro de mi red de espejos, la idea de haber terminado este proyecto tan largo me tiene emocionado, y por eso quiero acabarlo cuanto antes. Ted asintió con comprensión, entendiendo la motivación de Harry. Sabía que, aunque a veces su entusiasmo rayaba en la obstinación, había una razón poderosa detrás de su dedicación. Ted le extendió la carpeta que había traído consigo. Si quieres seguir trabajando en ello, no voy a detenerte. Pero al menos dame unos minutos para que podamos hablar de esto, dijo, su tono firme pero suave. Harry detuvo por un momento su trabajo y aceptó la carpeta, mirándola con curiosidad. La expresión neutral en su rostro se transformó en una sonrisa divertida al reconocer lo que Ted le estaba entregando. Entonces, ¿ganamos, murmuró Harry, y una pequeña risa escapó de sus labios. Le ganamos a la maldita Rita Skeeter. Ahora tendrá que pagarme más de 100.000 galeones. El sonido de su risa fue contagioso, y Ted también sonrió, aunque con más moderación, disfrutando de la victoria. Ver a Harry riendo de esa manera le recordó que, detrás de la dureza y la determinación del joven mago, aún quedaba un destello de la alegría de la juventud. Sin embargo, Ted sabía que no era solo una victoria personal para Harry. Era un paso hacia adelante en la lucha contra la desinformación y la manipulación que habían marcado su vida. Eso es algo que me alegra oír, dijo Ted, sintiendo una oleada de orgullo por el joven frente a él. Pero no olvides que la batalla contra Rita no termina aquí. Siempre tendrá algo más que decir. Harry frunció el ceño, su entusiasmo un poco amainado. Lo sé. Pero esta vez estoy listo. He estado trabajando en estrategias para contrarrestar cualquier cosa que intente sacar a la luz. No quiero que mis esfuerzos sean en vano. Eso es un buen enfoque, respondió Ted, admirando la determinación de Harry. Pero recuerda cuidar de ti mismo en el proceso. No vale la pena si te agotas en el camino. Harry asintió, aunque su mirada revelaba que estaba atrapado en su ambición. Ted no podía culparlo. Sabía que Harry había enfrentado desafíos que muchos no podían imaginar. Pero al mismo tiempo, se preocupaba por su bienestar. Escucha, mientras trabajas en esto, tal vez podamos planificar cómo proceder, sugirió Ted, tratando de mantener la conversación ligera, aunque el peso de sus preocupaciones lo seguía. Harry miró el cristal, su mente claramente dividida entre la tarea que tenía entre manos y la conversación en curso. Finalmente, pareció llegar a una conclusión. Está bien, hablemos. Pero solo un poco, porque estoy realmente cerca, y no quiero perder el hilo, dijo, sonriendo con un brillo en los ojos. De acuerdo, solo unos minutos. ¿Qué piensas hacer una vez que esto esté funcionando? Preguntó Ted, curioso. Quiero expandir la red a otras partes del país. Imagínate, un sistema de comunicación instantáneo para los magos. Conectando a la comunidad de una manera que nunca antes habíamos tenido. Harry estaba visiblemente emocionado, y Ted podía ver el brillo de su futuro en su mirada. La idea resonó en la mente de Ted, quien no podía evitar sentirse optimista ante el plan. La visión de un mundo mágico más conectado era emocionante y, sin duda, un cambio necesario. Mientras Harry continuaba describiendo sus planes, Ted no pudo evitar sentir que estaban en la cúspide de algo grande. La dedicación de Harry, su ingenio y su deseo de hacer el bien resonaban profundamente en él. Sin embargo, a pesar de que tengo la intención de expandir la red, soy consciente que mis planes están a años o décadas de poder realizarse. Así que en su lugar estoy pensando en otras ideas a corto plazo. Ideas en las cuales tú me puedes ayudar. Ted levantó una ceja, curioso ante la inesperada propuesta de Harry. Desde el principio, había sabido que el joven mago tenía ambiciones poco convencionales, pero esta conversación parecía llevarlo a un nivel completamente nuevo. Ted había estado al tanto de algunos de los proyectos que Harry emprendía desde hacía meses, pero aquel plan parecía ser algo mucho más elaborado de lo que él había imaginado. Intrigado, decidió esperar a que Harry terminara de explicarse, manteniendo su silencio mientras trataba de comprender el alcance de aquella visión. Harry, sin embargo, no parecía afectado por la expectativa de Ted. A sus ojos, había una determinación distinta, como si todo este tiempo se hubiese preparado para algo grande, algo que tal vez nadie más había previsto. No te lo había comentado, continuó Harry, sus palabras claras y con una confianza calmada, pero actualmente estoy en proceso de comprar una granja en Escocia. Hizo una pausa, midiendo la reacción de Ted, antes de continuar. Mi intención es convertirla en una fábrica que produzca productos de mis aliados comerciales.
Ted lo miró, intrigado, mientras la imagen que Harry estaba dibujando en palabras empezaba a cobrar forma en su mente. Podía imaginar aquella granja, rodeada de colinas verdes y bañada en la luz fría de la región escocesa, transformándose en un centro productivo. Harry tenía en mente un objetivo claro, y parecía estar dispuesto a recorrer todos los caminos necesarios para alcanzarlo. La idea es simple, agregó Harry, esbozando una sonrisa astuta que iluminó sus facciones. Mejorar la productividad de mis empleados y, en el proceso, llenar mis bolsillos un poco más rápido. Ted asintió, comprendiendo el objetivo financiero detrás del plan, aunque aún con dudas sobre lo que Harry esperaba de él. A pesar de las explicaciones del joven, no terminaba de entender cuál era su papel en este proyecto ni cómo encajaba su ayuda en algo tan específico. Sin embargo, Harry no parecía dispuesto a dejar lugar para las dudas. Sin embargo, dijo Harry con tono reflexivo, como si ya tuviera cada aspecto del plan trazado en su mente, para que eso pueda suceder, necesitaré mano de obra. Hizo una pausa, y su expresión adquirió un matiz serio que no dejaba lugar a interpretaciones erróneas. Y creo que tú podrías ayudarme con eso. La sorpresa en el rostro de Ted fue evidente. La pregunta de Harry lo había tomado por sorpresa, y aunque quería responder de inmediato, también sintió la necesidad de procesar todo lo que aquello implicaba. Su amigo estaba hablando de algo que iba mucho más allá de un simple favor. La petición de Harry parecía tener una profundidad insospechada. Ted decidió que lo mejor era escuchar y tratar de entender las implicaciones completas de la propuesta. Harry lo observó con intensidad, sus ojos verdes brillando con una determinación que pocas veces había visto en alguien tan joven. Algo en su semblante parecía decir que había pasado noches enteras planeando este proyecto, que cada palabra que decía estaba perfectamente calculada y que había llegado a él solo después de analizar todos los pros y contras posibles. Ted tenía frente a sí no solo a un joven con aspiraciones, sino a alguien dispuesto a transformar el mundo que lo rodeaba. Verás, Ted, dijo Harry en un tono más calmado, sus palabras cargadas de una sinceridad que rara vez mostraba, esta última Navidad me di cuenta de algo a lo que nunca antes le había puesto suficiente atención. Es un problema que existe en la Gran Bretaña mágica, uno al que, francamente, jamás me había tomado el tiempo de investigar a profundidad. Un error que, afortunadamente, he corregido en este año. Harry hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad especial, casi como si estuviera compartiendo un secreto que había guardado durante años. Es por eso, Ted, que el tipo de personas que quiero en mi fábrica son aquellos que suelen ser olvidados en este mundo. Ted frunció el ceño, procesando las palabras de Harry, pero su amigo fue directo y claro en la siguiente frase. Quiero que busques hijos de mugles. Todos esos diamantes en bruto que han sido rechazados por esta sociedad, quiero que estén bajo mi mando. ¿Crees que eso sea posible? Ante esta declaración, Ted se quedó atónito. Las palabras de Harry resonaron en la habitación como una revelación, como una idea que nadie antes había contemplado y que, sin embargo, parecía ser exactamente lo que el mundo mágico necesitaba. Nunca, ni en sus años de experiencia en el ministerio ni en sus reflexiones sobre las desigualdades del mundo mágico, se le había ocurrido algo así. Y a pesar de su sorpresa inicial, la propuesta de Harry tenía sentido, casi como un plan revolucionario. Y, para su asombro, la idea no solo era lógica sino también realizable. Quizás, solo quizás, esta fábrica no solo sería un negocio para Harry, sino también un símbolo de cambio. Ted sentía un nudo en el estómago, no de miedo, sino de entusiasmo. Era como si, al escuchar las palabras de Harry, algo dentro de él hubiese despertado una chispa de esperanza, una visión de un futuro diferente. La fábrica en Escocia podría convertirse en algo más que un simple lugar de producción. Podría ser un refugio, un espacio donde aquellos que siempre habían sido marginados encontraran una oportunidad de brillar. La idea era, en su sencillez, poderosa. Y Ted podía ver cómo Harry ya se imaginaba este proyecto completado, cómo sus ojos brillaban al pensar en el impacto que tendría en tantas vidas. Es una idea atrevida, Harry. Pero, creo que podría funcionar, dijo finalmente, asintiendo para sí mismo mientras su mente se llenaba de posibilidades. Me llevará un tiempo, pero estoy seguro de que puedo hacerlo. Harry le dedicó una sonrisa agradecida, y asintió. Gracias, Ted. Sé que confío en la persona correcta. Y si necesitas recursos, no dudes en usar los 100.000 galeones que sacamos de Rita Skeeter para ayudarte en esa misión. Ted soltó una risa, mitad por la ironía y mitad por la genialidad de la propuesta.
Era casi poético que los galeones de Skeeter, obtenidos en una demanda por difamación, se utilizaran para construir algo positivo. Era como si el karma finalmente estuviera cobrando cuentas, permitiéndoles usar ese dinero para hacer una diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitaban. Mientras Ted observaba a Harry, sintió una oleada de respeto hacia él, algo que iba más allá de cualquier relación profesional o amistosa. Este joven, que había pasado por tanto y que había sido etiquetado de tantas maneras, estaba usando su poder para cambiar vidas. Y él, Ted Tonks, se sintió agradecido de ser parte de aquello, de ser el encargado de llevar a cabo una misión que, en manos de cualquier otra persona, podría haber sido imposible. Pero con Harry, sabía que no había obstáculos insuperables. Si eso es todo, Ted, volveré a mi trabajo. Si hay algo más que necesites de mí, estaré encantado de responderte o visitarte en tu casa. Despidiéndose cortésmente, Harry volvió a inclinarse sobre su trabajo, encendiendo su varita y continuando su soldadura mágica sin vacilar, como si acabara de compartir una simple idea y no un proyecto que, potencialmente, cambiaría vidas. Ted lo observó unos segundos más, sonriendo para sí, antes de finalmente girarse y salir, sabiendo que había sido testigo de lo que bien podría una fuente poderosa de cambio en el futuro. Harry estaba trazando sus planes, avanzando con ellos, y si quería que el niño de Charles tuviera éxito, él también tenía mucho trabajo que empezar a realizar. Y eso, era algo que estaba feliz de empezar a completar. Parte 2. 26 de febrero de 1995. En algún lugar en las Islas Británicas. Una figura emerge de la niebla en un paraje oscuro y desolado. Su porte es imponente, su túnica ondea con el viento que silba entre las ruinas, y cada paso sobre las hojas secas resuena como un eco en el silencio. A su alrededor, el mundo parece sostener el aliento, como si hasta el bosque supiera que su presencia aquí rompe un pacto antiguo de paz y olvido. El hombre sigue avanzando, imperturbable, con los ojos fijos en un punto invisible más allá de la niebla. Albus Dumbledore ha caminado por este lugar muchas veces en el pasado. Conoce cada recodo de aquel suelo infértil, cada roca y cada rincón de las ruinas del antiguo castillo familiar. ¿Cómo podría olvidar el camino a casa? Aunque la idea de perderlo algún día le pesa, su memoria y sus pasos nunca lo traicionarían aquí. Albus se detiene unos segundos en el claro y permite que sus recuerdos fluyan. Años atrás, cuando todo era diferente, él y su hermano Aberforth corrían por este mismo terreno, riendo, gritando, sin que nada más importara. La vida se les abría como un campo de posibilidades, y aquí, junto a su hermana Ariana, crearon sus momentos más felices. Los tres jugaban a construir sueños, a imaginar aventuras en las tierras que algún día, en su inocencia, creyeron suyas. Pero la calidez de aquellos recuerdos se desvanece cuando una neblina oscura envuelve las imágenes en su mente, y el eco de una risa infantil se convierte en un grito desesperado. El pasado resurge con su implacable precisión, mostrándole la noche en que Ariana murió, en medio de un torbellino de magia y rabia. La culpabilidad de esa pérdida lo sigue como un espectro, y en este instante, bajo el peso de las ruinas, ese dolor se siente más agudo que nunca. A través de la niebla, se alza finalmente la silueta de lo que alguna vez fue el castillo Dumbledore. La estructura está medio derruida, vencida por el tiempo, pero aún conserva un aire de dignidad y poder. Albus observa en silencio, y después levanta su mano. El anillo de oro en su dedo brilla con un destello rojo. De inmediato, las protecciones invisibles del castillo reconocen a su dueño y parpadean como si despertaran de un letargo prolongado. Albus suspira y cruza el umbral del castillo. Las paredes desmoronadas apenas retienen ecos del esplendor que algún día hubo aquí, pero en la mente de Dumbledore, los pasillos se llenan de recuerdos. Cada paso que da lo sumerge más en ese mundo de antaño, donde su familia aún estaba viva, donde aún había un hogar que cuidar. Avanza hasta el salón principal, el lugar donde la tragedia quedó grabada para siempre. Allí, en el suelo de piedra, aún puede sentir la energía de la última noche de su hermana, la vibración residual de la magia desatada y fuera de control. Dumbledore mira el lugar, con el rostro serio y los ojos húmedos, pero contiene la tristeza. En su lugar, una expresión de fría determinación reemplaza su melancolía. Da un paso adelante y, con una voz apenas audible, pronuncia una antigua frase mientras inclina su mano sobre un sello en el suelo. La sangre que brota de su dedo cae en el círculo de runas grabado con una flecha, y la piedra reacciona de inmediato, absorbiendo la magia que le ofrece. Un temblor recorre el suelo, y el centro del salón se abre, revelando una escalera en espiral que desciende hacia las profundidades del castillo.
Con pasos firmes, Albus guarda su mano en el bolsillo y comienza a bajar las escaleras. La oscuridad lo envuelve, pero él no titubea. Sabe lo que busca. En cada peldaño, mientras desciende, su mente reflexiona sobre todo lo que le ha traído hasta aquí. La decisión que tomó hace años de encauzar el destino de Harry Potter fue, según él, necesaria. Era una elección dura, pero no tenía otra alternativa. No cometería el mismo error que cometió con Tom Riddle. Recordaba con claridad la arrogancia y frialdad en el joven Riddle, como había visto en él el germen de una maldad imposible de redimir. Entonces había creído que podía salvarlo, que podía guiarlo hacia la luz. Pero Riddle solo había usado esa compasión como un arma. Harry Potter, en cambio, representaba la posibilidad de enmendar aquel error. Desde el primer momento, Albus se aseguró de que Harry creciera sin amor, sin el apoyo que necesitaba, confiando en que eso lo prepararía para el papel que debía desempeñar. Con Harry como un niño necesitado de afecto, había creado el lienzo perfecto. Cuando llegó a Hogwarts, Albus lo recibió con amabilidad y lo colmó de atenciones y de promesas sutiles de afecto. De esa forma, cada año reforzó la idea de que él era el único guía en quien el muchacho podía confiar. El plan había funcionado a la perfección. Con cada peligro, cada prueba, cada desafío, Harry se aferraba más a él, consolidándose como el campeón ideal de la luz. Albus recordó cómo, al final del tercer año, había confirmado sus sospechas. El muchacho estaba listo para la siguiente fase. La resurrección de Voldemort fue una pieza clave en ese plan, un mal necesario que permitiría a Harry enfrentarse a su enemigo en su forma más pura. En cuarto año, Dumbledore había llevado al límite sus manipulaciones para asegurar la participación de Harry en el torneo de los Tres Magos. A pesar de los riesgos y de lo cerca que estuvo de ser descubierto, el resultado fue perfecto. Voldemort resucitó, y Harry, atormentado por su cercanía con el Señor Oscuro, necesitaba más que nunca a su guía, su consuelo. Todo apuntaba a que el destino de Harry se encaminaba hacia su sacrificio final. Dumbledore necesitaba un último año para culminar su tarea. El quinto año sería decisivo. Planearía una estrategia para que Harry experimentara el aislamiento, el rechazo, la traición. Iba a dejar que el muchacho sintiera el peso de la soledad y el vacío, para luego aparecer en el último momento, ser su salvación y asegurar la devoción absoluta que necesitaría para el sacrificio final. Pero su plan, cuidadosamente urdido, no funcionó como él esperaba. No. Esas últimas palabras estaban erróneas. Había sucedido algo que jamás pudo prever, algo tan imprevisto que no alcanzaban las palabras para describir el alcance de lo ocurrido. El encuentro de su sacrificio con Bellatrix Lestrange había resultado ser el peor y más improbable escenario posible, un desenlace tan absurdo como catastrófico, que ni en sus peores cálculos podría haber anticipado. Esa reunión imprevista, destinada a culminar con la captura o incluso la muerte de su campeón, se convirtió en algo que sencillamente no debía haber sucedido. Un error de cálculo que jamás imaginó que se torcería de tal modo. Su campeón. Su sacrificio. Lo que había esperado como el acto final para proteger el tablero y alinear los jugadores a su favor terminó sellando un vínculo. Su campeón había creado lazos con esa maldita bruja, y para su total incredulidad, la bruja le había correspondido, de una forma que ni siquiera él era capaz de comprender. La ironía era amarga, y su incomprensión absoluta. Ese vínculo, sin razón ni lógica, se erigía ahora como la gran grieta en sus planes, el hilo deshilachado que amenazaba con destrozar el tejido de años de minuciosa planificación. ¿Cómo era posible? Aún ahora, escapaba de su entendimiento, pero sabía que no valía la pena dedicar ni un segundo más a lamentar lo sucedido. El daño estaba hecho, y Harry era ahora un peligro, un riesgo latente y palpable que pendía como una espada afilada sobre sus planes. No, llamarlo peligro era quedarse corto, pues el niño había dejado de ser la pieza predecible, la figura maleable que él había moldeado con tanto esmero y previsión. Como si un eco del pasado renaciera, Harry, al igual que su antecesor Tom Riddle, se había torcido. Algo en su esencia había cambiado, algo que lo distanciaba de los designios que él le había reservado, de la docilidad que había intentado cultivar en él. Y ese cambio era algo que no podía tolerar. Él quería atrapar a Harry, hacerle olvidar todo lo que había aprendido y devolverlo al estado de ignorancia y obediencia que tanto se había esforzado en construir. Convertirlo de nuevo en la oveja dócil y fiel que encajaba sin reparos en el complejo entramado de su estrategia. Pero no. Con todo el caos que los recientes movimientos en el tablero habían desencadenado, esa opción ya no era viable.
Su creación se le había escapado de las manos, y ni con toda la astucia que poseía lograría retroceder el tiempo o borrar lo aprendido. No había marcha atrás. La idea de atacarlo, de suprimirlo mediante las mismas acciones que antes habrían bastado para neutralizarlo, también era imposible. Las opciones que antes se extendían frente a él como un abanico de posibilidades habían quedado invalidadas. Durante semanas había intentado, de una forma casi desesperada, ajustar sus planes, idear formas nuevas y complejas de tejer las circunstancias a su favor, pero siempre terminaba donde mismo, enfrentándose a la misma y fría certeza. La posibilidad de éxito era casi nula. No obstante, la obstinación que lo caracterizaba no lo dejaba rendirse. No estaba dispuesto a perder a su peón más valioso, no otra vez. Era demasiado valioso para abandonarlo, demasiado importante para dejarlo libre, para dejarlo deshacer el orden que él había establecido. Y por eso se resistía, por eso se debatía entre opciones y alternativas, por más que todas parecieran ir en contra de lo que él consideraba lógico o prudente. Finalmente, estaba empezando a considerar su opción menos preferida: el diálogo. Cooperación sincera. Eran palabras que le causaban un asco visceral. La idea de bajar la guardia, de mostrarse abierto con Harry, era tan remota e indeseable como inalcanzable. Pero se estaba quedando sin opciones. Tal vez, si intentaba acercarse una vez más, podría recuperar algo de control, influir en él lo suficiente como para moldearlo de nuevo, para lograr que su influencia se volviera tan fuerte que Harry no pudiera escapar. Sin embargo, el propio Dumbledore sabía que esa idea era casi tan absurda como lo que había desencadenado esta situación. Una sonrisa sin humor apareció en su rostro, una mueca de disgusto torciendo sus labios mientras descendía por el oscuro corredor. Sabía que jamás podría lograrlo. No después de todo lo que había sucedido, no con lo que estaba pasando ahora. Terminó de bajar las escaleras, el sonido de sus pasos resonando contra las frías paredes de piedra. Sacó la varita de su túnica, y con un movimiento simple pero preciso, iluminó las antorchas que colgaban a lo largo del pasillo. La luz se extendió, proyectando sombras que danzaban y se alargaban en la penumbra, dibujando figuras deformes y fugaces que lo envolvían en su recorrido. Mientras avanzaba, se encontró a sí mismo recordando la primera vez que había bajado hasta este lugar. Tenía el recuerdo nítido, como si fuera ayer. Su padre lo había traído aquí, cuando Albus había alcanzado la edad suficiente para comprender, para ver y entender lo que significaba este sitio. Su abuelo, a su vez, había hecho lo mismo con su padre, y así, generación tras generación, el conocimiento y el secreto mejor guardado de la familia Dumbledore había sido transmitido. La misión de los Dumbledore. Un legado que pasaba de manos de padres a hijos, un compromiso inquebrantable y ancestral que, a lo largo de los siglos, había moldeado la historia de su linaje. La misión que él, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, había jurado preservar. Finalmente, sus pasos lo llevaron al final del pasillo. Allí, una puerta de hierro imponente se alzaba, su superficie oscura y densa marcada con el símbolo de las reliquias de la muerte grabado en el centro, como un recordatorio silencioso de los secretos y las promesas que resguardaba. Albus levantó una mano firme y tocó el símbolo, recorriendo con los dedos el contorno de cada línea. Susurró una frase, las palabras reverberando en el aire denso del pasillo. Donde la oscuridad reina junto a la luz, el destino rige el mundo bajo sus leyes, mientras la magia cumple su sentencia. El símbolo en la puerta brilló con un resplandor tenue y constante, y poco a poco, como obedeciendo a un hechizo inmemorial, la puerta se abrió en silencio, expandiéndose hacia los lados para permitir la entrada de Albus Dumbledore. Él cruzó el umbral con solemnidad, y la puerta se cerró detrás de él con un eco profundo y definitivo. La sala en la que se encontraba era cuadrada y austera, iluminada por una luz etérea que emanaba del centro de la habitación. Allí, flotando en medio del espacio, se encontraba un orbe de color obsidiana, suspendido en el aire como un astro oscuro y cautivo. 4 cadenas se extendían desde sus bordes, anclándolo a un pilar rodeado de intrincados signos arcanos, inscripciones que, incluso para él, eran un misterio indescifrable. Con pasos lentos y mesurados, Albus se acercó al orbe, recorriéndolo con la mirada, asegurándose de que todo estaba en orden. Cuando comprobó que así era, desvió su atención hacia la pared detrás de él, que se extendía en un lienzo de color morado vibrante, cubierto de grabados y runas que narraban historias antiguas. Grabados que contaban la historia de aquellos que, alguna vez, habían estado al servicio de una familia en particular. Familias cuyos símbolos y crestas decoraban la pared, formando un mosaico que era, en esencia, el reflejo de una historia oculta.
Sus ojos se posaron en una cresta específica, una imagen sencilla pero poderosa. Un fénix. Era la cresta de la familia Dumbledore, un emblema que representaba su linaje. Extendió la mano y tocó el símbolo, sintiendo la resonancia de su magia antigua y poderosa. Dio un paso atrás, y el emblema brilló en reconocimiento, emitiendo una luz color rubí que iluminó la sala. De repente, una figura apareció en el aire, una proyección mágica de color rojo que se fue formando lentamente hasta tomar la forma de un hombre anciano, de barba larga y rostro solemne. Albus lo miró con atención, sus pensamientos tan agudos como su mirada. «Finalmente has venido», dijo el holograma, su voz resonando en la sala. Al escuchar las palabras, Dumbledore se inclinó, bajando la mirada en señal de respeto ante la figura fantasmal que se manifestaba frente a él, una proyección mágica de su ancestro, el tercer Lord de la casa Dumbledore. Con voz firme, pero llena de reverencia, Albus dijo: «Estoy aquí por su llamado, milord». «¿Qué sucede? ¿Por qué la marca me está llamando?». El holograma, sereno pero penetrante, mantuvo su silencio por unos instantes, observando la postura sumisa de Albus antes de hablar. «Pequeño Fénix, levanta tu cabeza. No es necesario tanta formalidad, más viniendo del Lord actual de nuestro legado». Ante las palabras de su antepasado, Albus se incorporó, acomodándose mientras esperaba a que continuara. «Comprendo la tradición de nuestra familia que dicta cortesía extrema», prosiguió el hombre con una mirada intensa, «pero no es necesario en este momento. Hay asuntos más apremiantes que requieren tu atención y por eso he despertado». Albus asintió, recordando las instrucciones de su padre para cuando este momento llegara. Había esperado este encuentro con ansiedad, sospechando ya la razón de la llamada. Y ahora, al ver el destello en los ojos de la figura, supo que sus temores eran correctos. «La magia de los Peverell está despertando», anunció la figura. «Alguien ha reclamado el señorío». Su semblante se ensombreció, como si las palabras mismas llevaran un peso oscuro. Albus, ya preparado para escuchar esa declaración, soltó un suspiro cansado. La proyección notó la reacción y arqueó una ceja con curiosidad. «¿Qué sucede, pequeño Fénix? ¿Es que esta noticia no te sorprende?». Dumbledore asintió, confirmando sus palabras. «No me sorprende, ancestro, porque sé quién es el actual Lord Peverell. Su nombre es Harry Adrian Potter. Reclamó el título hace meses, así que esta noticia no me toma por sorpresa». Al escuchar la respuesta de Albus, el rostro de la proyección se contrajo de ira. «Déjame ver si entiendo, ¿sabes quién es el maldito Lord de la familia Peverell y no has acabado con él? ¿Qué demonios pasa por tu cabeza? ¿Acaso has olvidado nuestros juramentos?». La irritación de su antepasado estaba claramente cargada de desdén, y aunque las palabras picaban, Albus mantuvo su calma. Comprendía la intensidad del hombre. Después de todo, era su deber proteger el linaje. «No he olvidado nuestros juramentos», respondió Albus con serenidad. «Pero la situación con el Lord Peverell es complicada». Explicó que el joven estaba marcado por una profecía y cómo un fragmento oscuro de Voldemort lo hacía más relevante de lo que su ancestro podría comprender sin el contexto actual. La proyección mostró una chispa de entendimiento, su postura relajándose lentamente. «Te ofrezco mis disculpas por haber asumido precipitadamente», admitió, a lo que Albus simplemente negó con la cabeza. «No tiene nada que disculpar, ancestro. Entiendo su reacción. La misión que llevo es de suma importancia, y es natural suponer que he abandonado mi juramento». El hombre asintió, su semblante ahora pensativo, llevándose una mano al mentón. «Puedo entender que estés atrapado por las implicaciones de la profecía. La marca de un destino cambia el curso de la acción, y como bien dices, el eliminarlo ahora mismo podría traer consecuencias irreparables. No podemos arriesgarnos a romper la profecía de esa manera». «Justamente», respondió Albus, observando cómo la proyección meditaba. El antepasado lo miró con un nuevo cálculo en sus ojos y preguntó: «Entonces, ¿qué acciones has tomado para neutralizar esta amenaza?». Albus explicó en detalle, relatando cómo había moldeado a Harry Potter para cumplir su destino en el momento preciso. Explicó también los recientes eventos que habían conducido a la independencia de Harry, y cómo, en su creciente astucia, el joven parecía verlo ya como un enemigo. La proyección asintió al escuchar la situación, sus ojos oscuros brillando con astucia. «Puedo ver por qué aún no has actuado con violencia. La mejor opción sería eliminar la amenaza en cuanto tu control sea absoluto sobre el chico. Pero dado que eso parece imposible en este momento, me temo que llegar a un diálogo con él es igualmente inviable. El niño, al descubrir tus propósitos, jamás confiará en ti».
Albus asintió nuevamente, pensativo, mientras su antepasado continuaba. Entonces, para controlarlo, necesitarás emplear un método infalible. Tal vez un hechizo de control mental o un borrado de memoria, esas opciones serían ideales, aceptó Albus, pero el anillo familiar de los Peverell es una barrera. Las leyendas hablan de una consciencia propia en el artefacto, y tengo razones para creer que evitaría cualquier hechizo que interfiera con la voluntad de su portador. La proyección asintió, considerando sus palabras mientras meditaba en un posible curso de acción. Harry Peverell representa una amenaza, sí, pero la situación actual aún te favorece. Aunque su señorío esté reclamado, es evidente que el poder de la familia se recupera lentamente. Prueba de ello es este cristal, añadió, señalando el orbe mágico en la habitación. ¿Lo revisaste? Sí. Está intacto. Albus asintió, complacido de ver la reacción favorable en el semblante de su antepasado. Entonces no hay nada de qué preocuparse, continuó. Mientras el orbe siga intacto, el encantamiento mundial Fidelius lanzado sobre la casa Peverell sigue en efecto, ocultando su poder y legado. Solo si ese cristal se destruye estaríamos en verdadero peligro. Aún así, ancestro, este niño debe ser tratado con sumo cuidado. Su antepasado asintió con gravedad. Lo sé. Dejarlo libre nunca fue una opción, no con el legado que representa y la amenaza que es al trabajo de nuestra familia. Es por eso que la opción más beneficiosa en estos momentos, sería que te ganaras su confianza de vuelta, para así poder manipularlo una vez más hasta que cumpla su papel en la profecía. Entonces, el niño puede morir a manos de su enemigo, como se ha profetizado. Y nosotros nos libramos del peligro que representa su existencia. Albus asintió, en total acuerdo con el plan. Sin embargo, ambos comprendían lo difícil que sería lograrlo, dado que el joven ya había comenzado a resistirse. La proyección lo observó, una sonrisa calculadora en su rostro, y añadió, sé muy bien que la tarea que te estoy dando es en el mejor de los casos, improbable de lograr por todo lo que me has contado, pero tal vez haya una manera de que tengas éxito y logres poner al niño bajo tu control. Intrigado por las palabras de su antepasado, Dumbledore lo miró, esperando que el hombre continuara sus palabras. Yo podría enseñarte una técnica para someterlo, si todo lo demás falla, pero requeriría un sacrificio. Albus mostró interesado mientras la figura le hacía un gesto para que mostrara su brazo. Sin vacilar, Albus se quitó la túnica, revelando una marca en forma de fénix en su brazo izquierdo, un símbolo de su linaje. Esta magia que ofrezco es algo que solo yo he manejado hasta ahora, le explicó el ancestro. Para aprenderla, necesitarás consumir el poder restante en esta marca. Sin embargo, esto significará que mi presencia aquí desaparecerá. Albus consideró la oferta, entendiendo el sacrificio que requería. Finalmente, alzó la mirada y asintió. El ancestro se acercó, su expresión seria. Muy bien. Pero quiero un seguro, declaró con firmeza. Quiero que hagas un juramento inquebrantable conmigo. Solo así te daré la última esencia de mi existencia para que puedas cumplir tu misión. Las palabras impactaron a Albus, quien recordó la gravedad de los juramentos inquebrantables, sus riesgos y consecuencias. Pero en sus ojos, el propósito no flaqueaba. Este era el camino para lograr el bien mayor. Asintió solemnemente, dispuesto a sellar el pacto que, en su corazón, ya había aceptado. Parte 3. En Estados Unidos, Sirius Black llegó a un restaurante junto a la playa en Hawaii justo al atardecer, con el hambre rugiendo en su estómago después de un largo día de trabajo. Apenas se sentó en una silla cerca de la ventana, saludó con un leve gesto a la mesera y pidió algo abundante para saciar su hambre. Un plato de pescado fresco y una ensalada tropical. Soltó un suspiro, estirándose mientras esperaba la comida, dejando que la brisa cálida y salada del océano le despeinara el cabello. Sus días en esta isla eran tranquilos y libres de preocupaciones, y en cierto modo, le habían devuelto una paz que había creído perdida para siempre en las sombras de Azkaban. Mientras miraba al océano, Sirius no pudo evitar sonreír al recordar su última sesión con su psicóloga. Después de meses de terapia, finalmente había recibido el visto bueno. Estaba, en sus palabras, mentalmente sano. Sirius se rió por lo bajo, preguntándose si alguien en el mundo, que lo hubiera conocido en sus días como merodeador, podría verlo ahora y creer en su sanidad. Claro, había dejado atrás los días salvajes, los juegos y travesuras de Hogwarts, y las decisiones impulsivas que lo habían llevado a Azkaban.
Sin embargo, aunque su vida había cambiado y él había aprendido a controlar algunos de sus impulsos, aún existía en él la chispa de rebeldía, una parte de su esencia que siempre permanecería intacta. Pese a la alegría de haber completado la terapia, se descubrió deseando, en lo profundo de su ser, que las sesiones no hubieran terminado. De hecho, había llegado a disfrutar las conversaciones con aquella psicóloga Mugle, una mujer paciente y perceptiva que, sin saber nada del mundo mágico, había sido capaz de ayudarlo a lidiar con los horrores de su pasado. Había algo refrescante en hablar con alguien que no sabía de magia, alguien que veía el mundo con otros ojos. Sirius suspiró, jugueteando con un mechón de su cabello. Quizá, incluso sin la necesidad de las sesiones, podría seguir viéndola, ¿por qué no? El pensamiento le arrancó una risa traviesa. Estaba, después de todo, en Hawaii, un lugar donde nadie lo conocía. Los magos eran una rareza en esa isla, y dudaba que algún conocido pudiera encontrarse con él allí. Podría permitirse un pequeño romance sin que nadie se enterara. El mero hecho de imaginarlo le causaba una carcajada baja, y justo en ese momento, la mesera le trajo la comida, mirándolo con una ceja alzada, como si pudiera leer la chispa de picardía en su rostro. Sirius se recompuso, sonrojado, y le dedicó una sonrisa arrepentida antes de comenzar a comer. Mientras daba los primeros bocados, se regañó a sí mismo por dejar que su mente vagara hacia pensamientos tan frívolos. Había trabajado demasiado para dejar atrás sus viejas costumbres, para no caer en la misma impulsividad que tantas veces lo había metido en problemas. Recargó la cabeza contra la silla y llevó las manos detrás de la nuca, permitiéndose unos segundos de reflexión. Con su recuperación casi completa, la pregunta inevitable rondaba su mente. ¿Qué haría ahora? Había pasado suficiente tiempo aquí, lejos de la tensión y los horrores de Gran Bretaña, donde cada rincón y cada rostro le recordaban su condición de fugitivo. Lejos, incluso, de su ahijado, Harry. El solo pensamiento de regresar a Gran Bretaña le producía un nudo en el estómago. No deseaba volver a vivir como prisionero, siempre huyendo y escondiéndose, mirando por encima del hombro. Su tiempo en Azkaban había sido un tormento del cual no quería volver a ser prisionero. Allí, en Hawaii, era libre. Podía moverse como quisiera, disfrutar del sol, del mar, de la vida sencilla. No había nadie que lo persiguiera, y esa libertad era un lujo que había aprendido a valorar profundamente. Pero a medida que comía, otro pensamiento se colaba en su mente, uno que lo llenaba de culpa. Sabía que Harry lo necesitaba. Su ahijado había vivido sus propios tormentos en casa de los Dursley, y la idea de abandonarlo por su propio bienestar le resultaba insoportable. Sirius apretó los puños, dejando que la culpa lo invadiera. Podía tener aquí una vida tranquila y sin complicaciones, pero la realidad era otra. No era justo para Harry. Sirius respiró hondo, tratando de calmarse. Estaba claro que su lugar estaba con su ahijado, y aunque no quería renunciar a esta libertad que había ganado, sabía que no podía ignorar sus responsabilidades. Con la convicción ardiendo en su pecho, Sirius tomó una decisión. Regresaría a Gran Bretaña, pero esta vez, se aseguraría de que las cosas fueran diferentes. Ya no era el joven impulsivo de antaño. Las sesiones con su psicóloga le habían abierto los ojos a sus errores pasados, y si iba a regresar, necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera ayudar a Harry sin terminar atrapado en la misma red en la que una vez había caído. Era hora de tomar las riendas de su vida de una forma distinta, de enfrentar su pasado con inteligencia y no solo con impulsos. Se permitió unos minutos más de reflexión mientras continuaba comiendo, pero ya no tenía dudas sobre lo que haría. Sus días de terapia le habían dado algo más que sanidad. Le habían enseñado a ver el mundo y su lugar en él de una forma completamente distinta. Estaba listo para regresar, para apoyar a Harry y enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Terminó su plato, con la determinación brillando en sus ojos. Pagaría la cuenta y saldría de ese restaurante con una misión en mente, sabiendo que el tiempo de esconderse había llegado a su fin. Porque, después de todo, si había algo que el viejo Sirius Black había aprendido, era que nunca se debía huir de aquello que realmente importaba. Mientras se levantaba de la silla y se preparaba para irse, una sonrisa confiada apareció en su rostro. Hawaii puede esperar, se dijo para sí mismo, dejando claro que, aunque había hallado la paz en esta isla, su verdadera batalla aún estaba por comenzar. Parte 4. 27 de febrero de 1996. Fleur Delacour suspiró aliviada al cerrar su libro de registros en Gringotts, observando con satisfacción la columna de números exactos y sin errores.
Cada día era un desafío en ese banco, trabajando bajo la atenta supervisión de los goblins y asegurándose de que todo estuviera en orden. La precisión y la atención al detalle eran esenciales, y aunque algunos compañeros de trabajo se quejaban de la carga de trabajo y las normas estrictas, Fleur disfrutaba de esa estructura. Le gustaba que cada número, cada transacción, tuviera su lugar y propósito. Era una forma de tener algo seguro y fiable en su vida. Sin embargo, no todo en su trabajo era perfecto. No todo era la satisfacción de hacer bien sus tareas o el orgullo de estar en un lugar prestigioso. Recordó a Bill Weasley, quien parecía estar siempre cerca, buscando cualquier excusa para acercarse a ella. Desde las Navidades, cuando habían terminado definitivamente, Bill no había dejado de intentar hablar con ella, pese a que Fleur le había dejado claro que no había nada más que decir. Cada vez que él se acercaba, lo hacía con la misma insistencia, sin importarle la fría indiferencia de Fleur. Un ruido de pasos familiares la hizo tensarse antes de que él hablara. «Fleur, ¿podemos hablar?», preguntó Bill, tratando de sonar casual. Fleur apenas levantó la mirada de sus documentos. Su voz fue un murmullo gélido, carente de cualquier emoción. «Ya te lo dije, Bill. No tenemos nada que discutir». Él esbozó una sonrisa que intentaba ser amistosa, pero a Fleur solo le transmitió una cierta irritante persistencia. «Vamos, Fleur. No puede ser que me hayas olvidado tan rápido, yo te extraño». Ella mantuvo su compostura, aunque la irritación comenzaba a hervir bajo la superficie. Sin mirarlo a los ojos, le respondió en voz baja y cortante. «No tienes por qué extrañarme. No somos nada». Bill dio un paso más cerca, ignorando la frialdad de Fleur como si creyera que, de alguna manera, su perseverancia la haría cambiar de opinión. Fleur sintió el impulso de retroceder, pero se forzó a mantenerse firme. No iba a dejarse intimidar. «¿Qué has estado haciendo?», preguntó Bill, su tono aparentemente ligero, pero con una insistencia que Fleur conocía bien. «¿Sales con alguien más? ¿Qué haces cuando terminas en el banco? Quiero decir, ¿cómo es tu vida ahora?». Fleur soltó un resoplido, alzando una ceja. La interrogación continua estaba comenzando a irritarla profundamente. «Eso no es asunto tuyo, Bill». «Mi vida ya no te concierne», respondió, dejando cada palabra colgando en el aire como una advertencia. Sin embargo, Bill no pareció captar el mensaje o simplemente eligió ignorarlo. Cambió de estrategia, un brillo molesto en sus ojos, mientras continuaba. «Es solo que, me cuesta creer que alguien como tú, tan encantadora, esté sola, ¿sabes? Y no quiero sonar como tu jefe, pero, creo que merezco una explicación. Al menos después de todo lo que vivimos». Fleur cerró los puños, intentando mantener la calma. Su día de trabajo, sus éxitos y la paz que sentía al terminar sus tareas parecían desvanecerse en presencia de Bill y su acoso persistente. Apretó los labios, forzándose a permanecer educada. Sin embargo, su paciencia estaba llegando a su límite. «No tengo que darte ninguna maldita explicación. Así que vete a la mierda y déjame en paz, Bill». Recogió los papeles de su escritorio en un movimiento controlado, con la clara intención de marcharse, ignorando las palabras de Bill que seguían flotando en el aire. Pero, justo cuando estaba por irse, él soltó un murmullo lleno de veneno. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. «Mi madre siempre tuvo razón, fui un idiota al pensar que una perra Bella podría enamorarse de alguien como yo». Fleur se detuvo en seco. Sus palabras parecieron congelar el aire a su alrededor, y giró lentamente para mirarlo, sus ojos llameantes de indignación. Abrió la boca para responder, pero él ya estaba lanzando un torrente de acusaciones. «Mírate», dijo Bill con desprecio. «¿De verdad pensaste que podrías fingir ser normal? ¿Cuántos hombres ya tienes babeando por ti, Fleur? Eras así conmigo también. Solo un juego, ¿no es así? Solo una aventura para entretenerte, ¿verdad?». Cada palabra la golpeaba como una bofetada, cada insulto intensificaba el fuego que ardía en su interior. Bill ni siquiera había terminado, y Fleur sintió como la indignación y la tristeza se convertían en una tormenta en su pecho. «¿Qué pasa? ¿Te duele que te digan la verdad?». Bill continuó, ignorando la expresión herida de Fleur. «Solo eres una zorra Bella, usando tus encantos para jugar con los demás. Me da igual si tienes a media oficina detrás de ti. A nadie le importas, Fleur. Eres solo una cara bonita, una criatura superficial y vanidosa. Jamás encontrarás a alguien que te quiera, porque nadie ama a un pájaro disfrazado de humano». Fleur cerró los ojos, buscando fuerza en su interior.
La rabia y el dolor eran demasiado fuertes, y cuando los abrió, se encontró a sí misma avanzando hacia él con la mano alzada. Quería gritarle, decirle que no tenía derecho, que no entendía nada, pero en ese momento, Bill dio un paso atrás y alzó la voz. «Ayuda», gritó. «La zorra Bella va a atacarme. Usará sus encantos en mi contra». El murmullo de la gente a su alrededor fue creciendo, y Fleur sintió como varias miradas de desprecio se clavaban en ella. Un nudo se formó en su garganta. La multitud susurraba, murmurando palabras hirientes, palabras que reconocía demasiado bien. Palabras que había escuchado en Deux Batons, cuando sus compañeras la evitaban, la miraban con el mismo desprecio y desconfianza. «No te acerques, Fleur», gritó alguien más desde la multitud, como si Fleur fuera una amenaza, como si ella fuese un monstruo que debía ser evitado. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de ella. Su autocontrol se desintegró por completo. Antes de darse cuenta, una bola de fuego brotó de su mano y se lanzó directamente hacia Bill, haciéndolo volar hacia atrás hasta chocar contra una pared cercana. Se escuchó un jadeo colectivo, pero Fleur apenas lo notó, sus propios ojos empañados por las lágrimas que finalmente caían. En el silencio que siguió, miró alrededor y vio las miradas de todos. Miedo. Desprecio. Repulsión. Nadie la veía como la profesional competente que era. Solo veían lo que querían ver. Una Bella peligrosa y volátil, exactamente lo que Bill había querido pintar con sus crueles palabras. Fleur sintió cómo su piel empezaba a cambiar, sus manos volviéndose translúcidas y con plumas a medio aparecer. Los mismos rasgos que tanto había trabajado para controlar, ahora emergían con una facilidad dolorosa, como una traición de su propio ser. Quiso correr. Necesitaba huir, alejarse a esas miradas que parecían despojarla de toda dignidad. Pero entonces, un grito autoritario resonó por encima del bullicio. «Señorita Delacour». La voz cortante de su jefe, el goblin a cargo de su sección, la hizo detenerse. Con una expresión severa, él le indicó que se acercara a su oficina. Fleur tragó con dificultad, sintiendo la garganta seca y el peso de cada mirada que la seguía. Inclinó ligeramente la cabeza, sin intentar defenderse ni decir nada. Sabía lo que había hecho, y conocía las consecuencias. Mientras caminaba hacia su jefe, sintió como la multitud se abría a su paso, dándole espacio como si ella fuera alguna clase de ser contagioso, alguien de quien debían mantenerse lejos. La humillación y la tristeza la envolvían como un manto pesado, pero se negó a dejar que la vieran derrumbarse por completo. «No vas a llorar aquí, Fleur», se dijo a sí misma, aferrándose a las últimas trazas de su orgullo herido. «No les darás esa satisfacción». Parte 5. La sala común de Slytherin estaba más silenciosa de lo habitual aquella noche, como si el frío de las piedras y la oscuridad de las mazmorras se hubieran fundido en un ambiente de calma tensa. Draco Malfoy observaba cada rincón de la sala, sintiendo las miradas cautelosas que algunos de sus compañeros le lanzaban. Había llegado el momento de llevar a cabo el plan que había acordado con Harry. Consolidar su posición como líder en Slytherin, algo que no había logrado antes. Sin el poder de su apellido, sin el prestigio de su familia, Draco debía ganarse el respeto con sus propias manos. Y sabía que no sería sencillo. El problema era que su anterior reputación en la casa había sido y complicada, en el mejor de los casos. Durante años, había utilizado el apellido Malfoy y la influencia de su padre para imponerse, despreciando a cualquiera que le llevara la contraria. Nunca hizo amigos, solo mantenía seguidores temporales que se alejaban en cuanto su poder flaqueaba. Había sido arrogante, despótico y, en el fondo, más débil de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero, en los 2 últimos años, había hecho un esfuerzo por cambiar, aunque esa vieja mancha de desconfianza seguía presente en todos los que recordaban al antiguo Draco. Sabía que, si quería ser el príncipe de Slytherin y liderar la casa, debía empezar con las relaciones que él mismo había deteriorado. Y eso significaba disculparse con aquellos a los que había maltratado y, en algunos casos, menospreciado. Inspiró profundamente y comenzó a buscar en la sala a las personas a las que debía acercarse primero. Daphne Greengrass estaba sentada en uno de los sillones junto al fuego, hojeando un libro grueso. Draco no la conocía demasiado. Durante años, habían intercambiado apenas algunas palabras y la mayoría habían sido comentarios impertinentes de su parte. Había subestimado a Daphne muchas veces, creyendo que su elegancia y discreción significaban sumisión, pero ahora que era más listo, sabía que la fuerza de la joven era mucho mayor de lo que había supuesto.
Se acercó con pasos seguros, pero calculados, y esperó a que ella levantara la mirada antes de inclinarse ligeramente en un gesto respetuoso. Daphne lo observó en silencio, sus ojos azules fríos y expectantes, y cerró su libro lentamente. Greengras saludó Draco, intentando que su tono no sonara ni demasiado formal ni demasiado familiar. Necesito ir a hablar contigo un momento, si tienes tiempo. Ella lo miró con una mezcla de interés y reserva, como si evaluara si valía la pena escuchar lo que él tenía que decir. Finalmente, le hizo un gesto para que continuara. Sé que en el pasado no fui precisamente amable contigo, y que muchos de mis comentarios estuvieron fuera de lugar, admitió Draco, sintiendo cómo cada palabra pesaba en su orgullo, pero dejando que salieran de forma honesta. Quiero disculparme por ello, Daphne. En ese entonces no entendía el valor de aliados como tú y me comporté como un idiota. Daphne lo observó en silencio unos instantes, sin una sola expresión en su rostro. Finalmente, sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. No puedo decir que esperara escuchar eso de ti, Draco respondió en voz baja, con su característico tono neutral. Admito que has cambiado, pero aún así, ¿por qué este interés en disculparte? ¿Qué es lo que quieres realmente? Draco se permitió una sonrisa rápida, que desapareció tan pronto como había aparecido. Quiero liderar Slytherin como debería ser liderada. Sin arrogancia, sin los errores que cometí antes. Y para eso, necesito el apoyo de personas fuertes como tú. Tú eres una de las pocas personas aquí que no necesita impresionar a nadie, Daphne, y respeto eso. Daphne lo miró en silencio, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió ligeramente. Acepto tus disculpas, Draco. Pero, como bien sabes, no soy fácil de convencer. Veré si realmente has cambiado, y entonces decidiré si mereces mi apoyo. Por ahora, digamos que estamos en términos neutrales. Draco inclinó la cabeza en señal de respeto, sintiendo una leve satisfacción. Un paso a la vez. Luego de hablar con Daphne, Draco dirigió su atención a Theodore Nott, quien se encontraba en un rincón apartado de la sala común, lejos del bullicio, como siempre. Nott no era un tipo fácil de convencer. Era astuto y reservaba sus opiniones. Habían tenido sus roces en el pasado, especialmente porque Draco solía utilizar su apellido como una forma de intimidación que Theodore nunca había respetado. Draco se acercó despacio, notando cómo Theodore levantaba la vista con una ceja arqueada, mostrándose claramente escéptico. «Nott, ¿puedo sentarme?», preguntó Draco, usando un tono educado que probablemente sorprendió al otro joven. Theodore asintió con desgana, pero no dijo nada mientras Draco tomaba asiento frente a él. Hubo un largo silencio antes de que Draco decidiera hablar. Sé que en el pasado he sido complicado, empezó, notando cómo Theodore fruncía ligeramente el ceño. Y sé que probablemente pienses que todo esto es una táctica para conseguir algo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para disculparme. Theodore dejó escapar una risa breve, pero seca. Bueno, esa es nueva, Malfoy. ¿Draco Malfoy, pidiendo disculpas?, preguntó con sarcasmo, cruzando los brazos. ¿Qué viene después? ¿Ser amable con los nacidos de Muggles? Draco respiró hondo, controlando su impulso de responder de forma irónica. En lugar de eso, mantuvo su tono firme y serio. No me malinterpretes, Nott. Sigo respetando nuestros ideales de sangre, pero he aprendido que esa no es la única forma de ver el mundo. Y si quiero liderar Slytherin, necesito demostrar que puedo ser alguien a quien seguir, no solo el hijo de Lucius Malfoy. Theodore lo observó en silencio, sus ojos fríos evaluando cada palabra que Draco decía. Finalmente, suspiró, bajando los hombros. Acepto tus disculpas, Draco. Pero no esperes que confíe en ti o me haga tu amigo. Sabes que aquí en Slytherin, la confianza no se da por palabras y se gana con hechos. Draco asintió, sabiendo que esa era la mejor respuesta que podía esperar de Theodore por ahora. La siguiente persona a la que Draco debía acercarse era Blaise Zabini, el joven de rostro serio y expresión indescifrable que siempre parecía mirar a los demás con una mezcla de escepticismo y apatía. Blaise era quizás el más difícil de convencer, y Draco sabía que se estaba arriesgando al acercarse a él. Había sido uno de los pocos en Slytherin que jamás había sentido admiración alguna por el apellido Malfoy, y que nunca había querido involucrarse con los seguidores de Draco. Draco encontró a Blaise en la esquina más oscura de la sala común, observando el fuego con una expresión pensativa. Al ver que Draco se acercaba, alzó una ceja, pero no se movió. ¿Qué quieres, Malfoy?, preguntó con una voz baja, pero claramente desconfiada.
Draco lo miró directamente a los ojos, sin dejar que la frialdad de Blaise lo intimidara. Vengo a disculparme, dijo sin rodeos. Sé que en el pasado actué como un imbécil y que probablemente no te importa en lo más mínimo, pero quiero que sepas que reconozco mis errores. Blaise esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Curioso, Draco. Nunca pensé que te vería tan invulnerable. ¿Por qué debería creerte? ¿Qué te hace pensar que, después de años de arrogancia, podrías simplemente venir y pedir disculpas? Draco se encogió de hombros, sin apartar la mirada. Porque quiero que Slytherin tenga un verdadero líder, alguien que sea capaz de unirnos, y para eso necesito dejar atrás lo que fui antes. Pero eso no significa que quiera agradar a todos, dijo con una sonrisa irónica. Solo quiero tu respeto, Blaise. No necesito tu amistad. Blaise lo observó con detenimiento, y al final asintió, una chispa de reconocimiento en su expresión. Bueno, entonces, supongo que te deseo suerte. No será fácil convencer a los demás, pero estaré observando, Malfoy. Quizás cambies lo suficiente para que valga la pena apoyarte. Draco sonrió con alivio, agradecido de haber dado ese primer paso hacia la reconciliación con su casa. Había sido raro hacer esto, pero creía que valía la pena cada palabra. Era el primer paso para que Slytherin empezara a ver una nueva faceta de él, una que, con suerte, le permitiría convertirse en el líder que siempre había querido ser. No era un secreto para él que, en el fondo de su corazón, el deseo de liderar la casa Slytherin había nacido desde el momento en que su padrino le habló de la jerarquía que existía en su casa cuando era pequeño. Ese anhelo se había alojado en su pecho, inquebrantable, hasta el día de hoy. Siempre había deseado ser el líder, pero jamás había tenido el valor de perseguir su sueño. Al menos, hasta ahora. Las dudas y el miedo parecían insignificantes en comparación con el respaldo de su amigo y la firme convicción de alcanzar su objetivo. Tal vez, en el pasado, nunca se habría atrevido a intentar algo tan ambicioso como lo que tenía en mente, pero ahora las cosas habían cambiado. Él había cambiado, y confiaba en que, tal como era ahora, nada le impediría alcanzar sus metas. Parte 6. 29 de febrero de 1996. La chimenea de la oficina de Griphook en Gringotts chisporroteó repentinamente, bañando la sala en una luz verde brillante cuando Harry Peverell surgió a través de la red Flu. Harry sacudió ligeramente el polvo de hollín de su túnica mientras Griphook lo observaba con una ceja enarcada y una sonrisa divertida. Vaya, Harry, hacía tiempo que no me honrabas con una entrada tan explosiva, bromeó el duende, sus ojos centelleando de ironía. Harry sonrió y se inclinó levemente, simulando una reverencia burlancia. No quería que olvidaras lo entretenido que puede ser trabajar conmigo, Griphook. Estoy aquí para animar tu día. El duende soltó una breve carcajada antes de ofrecerle un asiento frente a su escritorio. Ambos se saludaron con una inclinación respetuosa de cabeza antes de que Griphook volviera a tomar asiento en su silla de cuero desgastado. Los papeles y pergaminos que cubrían el escritorio demostraban que los días recientes habían sido especialmente ajetreados. ¿Cómo estás?, preguntó Harry, echando una mirada a la montaña de documentos. Griphook suspiró, pasándose una mano por la frente. Podría decir que estoy bien, aunque mi trabajo últimamente ha sido y agotador, respondió, mirando de reojo las pilas de cheques y contratos que aún necesitaban su firma. Cada día hay algo nuevo que comprar en el mundo Muggle, algún otro material necesario para esa maldita fábrica que estamos construyendo para ti. Harry no pudo evitar reír y cruzó los brazos mientras observaba al duende. Deberías estar contento, Griphook. Estoy haciendo girar el oro de mis bóvedas como nunca antes. Tus jefes deben estar agradecidos por todo el trabajo extra. Griphook rodó los ojos y soltó un resoplido exasperado. Ah, claro, muy agradecidos, replicó, aunque en su tono había una mezcla de cansancio y diversión. Pero, a decir verdad, empiezo a extrañar los días en que las bóvedas se mantenían tranquilas, sin tanta agitación ni movimientos de oro constantes. Harry rió aún más fuerte ante la expresión exhausta de su gerente de cuenta, y pronto Griphook le siguió, aunque el sonido de su risa era más contenido y profundo. La ligera broma y el momento de camaradería se desvanecieron rápidamente cuando la expresión de Harry cambió a una seriedad calculada. Entonces, Griphook, ¿y finalmente encontraste la manera de abrir la bóveda?, preguntó con un tono que denotaba curiosidad y una pizca de anticipación. El duende esbozó una sonrisa enigmática y asintió. Por supuesto, Peverell. Y esa es precisamente la razón por la que estás aquí hoy.
Con una eficiencia típica de los goblins, Griphook sacó un medallón antiguo de una caja de madera tallada en su escritorio. Extendió la mano hacia Harry, quien lo miró con una expresión de reconocimiento. «Tómame de la mano», le indicó Griphook, y Harry, comprendiendo el protocolo, le dio la mano sin titubeos. En el instante en que sus manos se tocaron, ambos sintieron un tirón en el espacio, un tronido característico de la aparición, y el mundo se distorsionó a su alrededor. Por unos segundos, todo fue una serie de luces y sombras torcidas hasta que, de repente, se encontraron frente a una imponente puerta de obsidiana pulida, rodeada de oscuridad y tallada con intrincados símbolos antiguos que irradiaban una magia latente. Harry, intrigado, miró la puerta y luego se giró hacia Griphook con una ceja levantada. ¿No se suponía que los carritos eran el único medio permitido para llegar hasta aquí?, preguntó con curiosidad. Tengo entendido que las bóvedas profundas están extremadamente protegidas. Griphook se encogió de hombros con una sonrisa ladina. Generalmente, así es. Pero tú eres un cliente y especial. Por lo tanto, disfrutas de ciertos privilegios que otros no tienen. Harry rió y le dio una palmada amistosa en el hombro. Agradezco el gesto, Griphook. Y ahora, dime, ¿y cuál es el método para abrir la bóveda de la familia Peverell?, preguntó, su voz más baja y seria. El duende exhaló, mirando la puerta de obsidiana con una expresión mezcla de respeto y determinación. Desde que se me encomendó esta tarea, comenzó Griphook, su voz volviéndose grave, hemos probado todos los métodos conocidos de nuestra nación para abrirla. El metal no cede, los hechizos goblin no penetran y ni siquiera la sangre familiar activa su apertura. Tras meses de investigación, los mejores eruditos goblins llegaron a una sola conclusión. Solo la magia de los Peverell puede desbloquear esta puerta. Harry permaneció en silencio, procesando las palabras del duende. La idea le parecía irónica y familiar, y por un instante, sintió el impulso de reír ante la ironía de ser, una vez más, la clave para algo tan antiguo y enigmático. Pero contuvo su reacción, aunque en sus ojos brillaba un toque de ironía. ¿Puedo intentarlo?, preguntó finalmente, avanzando hacia la puerta con decisión. Griphook asintió, cruzando los brazos. Para eso te traje aquí, respondió con una sonrisa, haciendo un gesto para que Harry se acercara. Harry se plantó frente a la puerta y respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción. Alzó la mano y la apoyó sobre la superficie fría y dura de la obsidiana, dejando que su magia fluyera sin resistencia. En cuanto sus dedos tocaron el metal, una corriente de energía vibrante recorrió su cuerpo. El pulso mágico era fuerte, invasivo pero no agresivo, como si una inteligencia arcana escaneara su esencia, evaluando y midiendo la autenticidad de su sangre y poder. Harry permaneció quieto, permitiendo que aquella energía lo recorriera sin intentar bloquearla. Era una sensación extraña, casi íntima, como si el mismo linaje de los Peverell estuviera confirmando su legitimidad. De repente, un sonido profundo y metálico, como el de bisagras antiguas que despertaban de un largo letargo, resonó en el aire. Harry y Griphook observaron, fascinados, cómo la puerta comenzaba a abrirse en espiral, revelando un pasaje oscuro que parecía extenderse más allá de lo visible. Griphook dejó escapar un murmullo de aprobación. Increíble, y susurró, los ojos brillando de respeto y admiración hacia aquella magia ancestral. Harry se giró y le dirigió una sonrisa. La bóveda de los Peverell finalmente abierta. No puedo evitar pensar en lo que podría estar esperándonos al otro lado. Griphook asintió, aunque mantuvo su usual prudencia. Solo podemos suponer, señor Peverell. Las bóvedas más antiguas suelen estar protegidas con trampas y mecanismos de seguridad que ni siquiera nosotros comprendemos del todo. Harry asintió, sabiendo bien que un linaje como el de los Peverell no dejaría sus secretos sin proteger. El pasaje frente a ellos parecía impregnado de una oscuridad antigua, una que incluso él, a pesar de su valentía y experiencia, no tomaba a la ligera. Dio un paso hacia adelante, y la frescura del aire que salía del interior de la bóveda le envió un escalofrío por la columna. ¿Vendrás conmigo, Griphook?, preguntó con una sonrisa burlona, aunque su mirada reflejaba un dejo de seriedad. El duende soltó una breve carcajada. Temo que, por hoy, seré más útil aquí fuera. Además, esta es tu historia, Harry. Los secretos que se encuentran allí son para ti, no para mí. Harry asintió y se preparó mentalmente para adentrarse en la bóveda, consciente de que su viaje apenas estaba comenzando. Pero antes de avanzar, volvió la mirada hacia Griphook. Gracias por tu ayuda, Griphook. No habría llegado hasta aquí sin tu dedicación.
Griphook, con una expresión que mezclaba orgullo y una pizca de satisfacción profesional, asintió. Es mi deber, Harry. Ahora, ve y descubre lo que tus ancestros han guardado para ti. Con un último asentimiento, Harry cruzó el umbral, entrando en la oscuridad de la bóveda ancestral. Una vez dentro, cuando la pesada puerta de obsidiana se cerró tras él, Harry se quedó inmóvil por un instante, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra que dominaba la vasta caverna. El brillo oscuro de las paredes, el suelo y el techo reflejaba su figura en múltiples direcciones, creando un juego de sombras y destellos que transmitía tanto poder como misterio. Aquel lugar, indudablemente antiguo, estaba impregnado de una energía que parecía haber resistido el paso del tiempo. Todo estaba dispuesto con una precisión meticulosa, como si los siglos no hubieran osado alterar su orden. Avanzó unos pasos hacia el centro de la caverna, y pronto su atención se dirigió a los montones de galeones que se apilaban en hileras perfectas. Una sonrisa asomó a sus labios, impresionado por la vasta fortuna que se desplegaba ante él. Pero su asombro inicial dio paso a la curiosidad cuando notó el altar que se erguía en el centro de la sala. A simple vista, destacaba como el corazón de la bóveda, un punto donde la magia parecía concentrarse y vibrar con una intensidad especial. ¿Qué será esto?, murmuró, su voz apenas rompiendo el profundo silencio mientras se acercaba al altar. Al examinarlo más de cerca, sus ojos recorrieron las inscripciones grabadas en su superficie. No reconoció el lenguaje de inmediato, pero tras un momento de concentración, recordó que era hebreo antiguo, uno de los idiomas que había comenzado a estudiar en su tiempo libre. Frunció el ceño mientras descifraba las palabras talladas en la piedra. Solo la sangre del primer Grimm puede despertar esta sala. Harry sopesó el significado de la inscripción. Se preguntó si podría tratarse de una trampa o una prueba oculta. No obstante, decidió confiar en la aparente simplicidad de las palabras. Sacó su varita, se hizo un pequeño corte en el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre el altar. Un temblor leve recorrió la caverna y una vibración mágica se extendió por el aire, haciéndolo estremecer. La energía fluyó desde el altar, llenando la sala con un aura de anticipación. ¿Qué es esto, padre? La voz que resonó en su mente lo tomó por sorpresa, y una ola de alivio y alegría lo invadió. Mjolnir, su compañera mágica, emergió de las sombras donde había estado confinada. Harry la contempló, notando cómo su forma se había transformado. Aquella criatura esquelética y delgada ahora poseía un cuerpo sólido, similar al de un unicornio, sin embargo, su color era negro con un pelaje brillante y oscuro como el ébano, que destilaba poder y misterio. Mjolnir, susurró Harry, sintiendo una mezcla de emociones al verla. Pensé que jamás despertarías. Mjolnir levantó la cabeza, sus ojos reflejando una nueva madurez. Padre, ¿dónde estamos? La magia de este lugar es extraña. Pero me resulta familiar. Harry asintió, conteniendo la oleada de emociones y preguntas. Esta es la bóveda de mi familia, explicó, observando cómo su compañera inspeccionaba la caverna con cautela. Estoy aquí para reclamar lo que sea que mi linaje haya dejado atrás. Mjolnir asintió, sus ojos reflejando una comprensión serena. Padre, sé que hemos estado separados mucho tiempo, y que deseas hablar y ponerte al día, pero aún no he despertado completamente. Bajó la mirada, su tono cargado de solemnidad. Estoy en una especie de hibernación. Una transformación que no puedo controlar. Harry la miró, sorprendido tanto por la revelación como por su cambio de actitud. Durante meses, había buscado comprender la naturaleza de su vínculo, investigando en antiguos textos sin éxito. La esperanza de volver a comunicarse con ella nunca lo había abandonado, aunque los fracasos acumulados le pesaban cada vez más. Ahora, saber que Mjolnir había estado preparándose para un cambio lo llenaba de alivio y preocupación a la vez. No solo su cuerpo había cambiado, sino también su espíritu. ¿Tienes idea de cuánto tiempo más estarás en este estado? ¿Y por qué despertaste ahora?, preguntó, ansioso por comprender. Mjolnir pareció reflexionar un momento, con la mirada perdida en la penumbra de la caverna. No sé cuánto tiempo durará este proceso, padre. Mi cuerpo aún se siente incompleto, y ni siquiera entiendo del todo por qué empecé esta transformación. Pero en cuanto a tu segunda pregunta, sí puedo responder. La criatura giró su mirada hacia él, volviéndose seria. Algo en la magia de esta sala me ha despertado, algo que me llama desde las profundidades de la caverna. Es un llamado antiguo, familiar y como si siempre hubiera estado esperando que viniera. Harry asintió lentamente, absorbiendo sus palabras.
Una extraña sensación de pertenencia y destino palpitó en su interior, resonando al compás de la magia que envolvía la sala. Miró las sombras que danzaban en las superficies de obsidiana, sintiéndose más cerca de sus raíces de lo que jamás hubiera imaginado. Harry se quedó en silencio procesando las palabras de Mjolnir. Algo en su pecho palpitaba con más fuerza, una mezcla de curiosidad y desconcierto. Si su amiga mágica podía sentir un llamado que él, como heredero de esta antigua familia, no percibía, ¿qué significaba eso? No obstante, a pesar de sus dudas, él entendió que no era momento para buscar respuestas a todas sus preguntas. Mjolnir, ¿de dónde proviene ese llamado? Preguntó con calma, su voz resonando en el eco de la caverna. Mjolnir cerró los ojos, concentrándose, y por un momento, el silencio absoluto los envolvió. Luego, levantó la cabeza con un brillo determinado en sus ojos oscuros. Es por aquí, sígueme, padre. La criatura se movió con una elegancia sobrenatural, y Harry la siguió en silencio, sus pasos resonando sobre la pulida obsidiana. Aunque deseaba hablar con ella y ponerse al día tras tanto tiempo, supo que la urgencia de este momento no lo permitía. Después de varios minutos de avanzar por pasadizos sombríos y llenos de ecos de antiguas historias, Mjolnir se detuvo en un punto donde el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Es aquí, dijo, su voz cargada de un respeto inusual. Harry miró al frente, y sus ojos se encontraron con una bóveda rectangular, solitaria en su majestuosidad. Observó sus detalles, el brillo apagado del metal y la oscuridad que la rodeaba como un manto protector. ¿Es aquí?, preguntó para asegurarse, y Mjolnir asintió, sus ojos reflejando una extraña mezcla de anticipación y cautela. Sí, padre. El llamado es más fuerte aquí, y lo que sea que me está convocando se encuentra dentro de esa caja de metal. Harry avanzó, deteniéndose a escasos milímetros de la estructura. La superficie de la caja estaba marcada con inscripciones y símbolos antiguos. Uno de ellos captó su atención. Un triángulo rodeando un círculo y una línea vertical en su interior. Aunque el símbolo le resultaba desconocido, su forma le parecía inquietantemente familiar, como si una parte de él lo reconociera sin saber por qué. Justo debajo, palabras talladas en un idioma arcaico decoraban el metal, retorciéndose como serpientes de tinta. Aunque no comprendía el idioma, una corazonada lo impulsó a replicar lo que había hecho antes. Sin dudar, tomó su varita, se hizo un corte en la palma y presionó la mano contra el frío hierro, dejando que su sangre fluyera y se impregnara en el símbolo. La respuesta fue inmediata. Un resplandor morado cubrió la caja, extendiéndose por su superficie y descomponiéndola poco a poco, como si se evaporara en finas motas de luz desde la cima hasta el fondo. Harry observó con una mezcla de asombro y expectación cómo el metal desaparecía por completo. Sin embargo, su asombro se duplicó una vez cuando la caja desapareció por completo, revelando lo que había en su interior. Allí, sobre un soporte de armadura, descansaban unas prendas de un negro profundo que parecían absorber la luz de la caverna. Las túnicas eran largas y elegantes, diseñadas para ceñirse al cuerpo de forma que permitieran movimiento ágil y silencioso. Los bordes estaban adornados con finas costuras plateadas, que brillaban tenuemente al captar el resplandor de las antorchas cercanas. El diseño era una mezcla de poder y misterio. El tejido se veía suave, pero lo suficientemente resistente como para soportar el desgaste de un combate. La prenda principal estaba dividida en varias capas que se superponían de forma estratégica, ofreciendo protección y al mismo tiempo fluidez en el movimiento. La capucha, que se alzaba de la parte posterior del cuello, proyectaba una sombra que ocultaba parcialmente el rostro, dotando a quien la usara de un aire enigmático y letal. Las mangas eran ajustadas, terminando en puños reforzados con placas de un metal oscuro y bruñido, ideales para proteger los antebrazos sin sacrificar flexibilidad. La túnica principal caía en pliegues que llegaban hasta las rodillas, mientras que unas tiras de cuero y hebillas discretas mantenían las diferentes capas en su sitio, asegurando que no se movieran de forma incómoda en situaciones de acción. El cinturón que la acompañaba llevaba detalles intrincados que recordaban a runas antiguas, talladas con precisión, y servía no solo para sujetar la vestimenta, sino también para portar objetos pequeños y útiles. Harry sintió una conexión inexplicable con aquellas ropas, como si estuvieran hechas para él, esperando a ser descubiertas y reclamadas. La sensación de pertenencia y poder que emanaban lo envolvió, intensificando el aire de expectativa que dominaba la caverna. «Padre, me está llamando». La voz de Mjolnir resonó en la bóveda, y Harry, que estaba observando las prendas, se giró de inmediato.
Sus ojos, antes relajados, se tensaron con una mezcla de sorpresa y preocupación al ver la expresión decidida en el rostro de su amiga. ¿Niunería? ¿A qué te refieres?, preguntó, la inquietud marcando su tono. Pero Niunería parecía no escuchar. Sus ojos, normalmente suaves y llenos de curiosidad, brillaban con un destello intenso mientras avanzaba hacia las prendas que descansaban en un pedestal de piedra negra, adornadas con intrincados grabados en plata. Harry dio un paso al frente, queriendo detenerla, pero se detuvo cuando ella le lanzó una mirada firme, casi suplicante. Padre, por favor no interfieras. Sé que te preocupas por mí, pero mi magia, mi existencia, me está llamando, y eso es algo con lo que no debes interferir. Un peso indescriptible se asentó en el pecho de Harry, como si un alfiler se clavara lentamente. Tragó con dificultad, sintiendo cómo la preocupación se enredaba en su garganta. Finalmente, asintió, comprendiendo lo que implicaban sus palabras y la gravedad de la situación. Por alguna razón, las palabras de Niunería resonaban con una verdad que iba más allá de su entendimiento inmediato. Ella, al ver que su padre aceptaba lo inevitable, avanzó y extendió su mano hacia las prendas. Cuando sus dedos tocaron la superficie del cuero negro, un resplandor blanco envolvió su figura y, en un parpadeo, Niunería desapareció en un destello de luz que iluminó la bóveda con una claridad cegadora. Niunería, susurró Harry, el vacío de la habitación pesando sobre él como una losa. El lugar donde su amiga había estado segundos antes ahora solo contenía un eco de silencio. Sin embargo, un leve pulso de energía, un hilo invisible que conectaba sus almas, le indicó que ella seguía viva, aunque en otro lugar. Avanzó con cautela, hasta donde la luz se había extinguido, y notó un símbolo grabado en el cuero de la prenda. Era un círculo pequeño en cuyo interior se distinguía la figura de un caballo alado. La sorpresa se encendió en sus ojos, pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, un brillo rojo comenzó a emanar de 3 puntos diferentes en las prendas, capturando su atención. El primero de los puntos, en un costado de la capa, formaba una silueta alargada y familiar. La sombra de una varita con una forma extraña. Dirigió su atención al segundo punto, en el centro de la capa. Esta figura mostraba una capa ondeante, con un borde que parecía moverse como si la tela estuviera viva. Finalmente, sus ojos se posaron en el tercer símbolo, en una de las mangas. Era la forma de un anillo, y su apariencia le resultó inquietantemente familiar. Un temblor recorrió sus dedos mientras se quitaba el guante para revelar el anillo que llevaba en su propia mano, un legado de su familia. ¿No es este mi anillo de familia?, murmuró, comparando ambas figuras con la misma cautela que tendría un alquimista manejando ingredientes peligrosos. El anillo en su mano pareció reaccionar a su proximidad al símbolo, un pulso de energía que resonó en sus venas. Sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias, Harry llevó el anillo hacia la prenda, acercándolo al símbolo. La magia en el aire vibró, y antes de que pudiera retractarse, un brillo cegador envolvió las prendas y a él mismo. Cuando la luz se desvaneció, Harry notó que estaba vestido con las prendas que antes había contemplado. Un manto de poder y antigüedad lo rodeaba, y la energía que sentía en su piel no era solo la suya. Reconocía otro latido en su ser. ¿Niunería?, preguntó, y una oleada de alivio lo recorrió cuando una voz suave y familiar respondió dentro de su mente. Soy yo, padre. Estamos juntos. La tensión en su pecho se disipó en parte, pero nuevas preguntas asaltaron su mente. ¿Cómo es esto posible?, susurró, tocando el cuero negro con dedos temblorosos. ¿Y estar dentro de estas túnicas no te hace mal? No lo sé, padre. No sé cómo me he fusionado con estas prendas, pero no tienes de qué preocuparte. No estoy atrapada. Es como cuando me oculto en tu sombra. Puedo salir cuando quiera, pero siento que este es el lugar al que pertenezco por ahora. Es como si este espacio ayudara a completar mi evolución. Harry asintió lentamente, aún incrédulo ante lo que estaba ocurriendo. Su mente giraba como un torbellino, buscando un sentido lógico en un mar de preguntas sin respuesta. Sin embargo, una cosa era clara. La magia que envolvía a las prendas y la presencia de Niunería en ellas no era accidental. ¿Estarás bien en estas ropas?, preguntó de nuevo, tratando de asimilar la situación. ¿Podré hablar contigo mientras estés aquí? Niunería guardó silencio unos momentos, y Harry sintió una calma inusual en la conexión que compartían. Estaré bien, padre. Pero no creo que podamos hablar mucho hasta que esté lista. Siento que el sueño vuelve a apoderarse de mí. Estos pueden ser los últimos minutos conscientes, y no sé cuándo despertaré de nuevo.
La voz de Mignería se volvió más suave, como un susurro arrastrado por la brisa. Por favor, cuídate. Aunque no esté despierta, siempre estaré contigo. Prométeme que lo harás. La promesa brotó de sus labios casi instintivamente. Lo haré. Gracias, padre. Nos veremos pronto. La presencia de Mignería se desvaneció, y Harry vio cómo las prendas empezaban a disolverse en sombras que se retraían hacia su anillo. Observó el proceso con asombro y, mientras las últimas trazas de la magia desaparecían, un pensamiento cruzó su mente. Lo desconocido que rodeaba este poder y la lealtad de Mignería lo llenaban de incertidumbre, pero también de una fuerza renovada. Tal vez no tengo todas las respuestas, pero hoy he ganado algo invaluable, pensó, sus dedos cerrándose con firmeza sobre el anillo. Dirigió su mirada una última vez al interior de la bóveda, sus ojos buscando entre las sombras y las reliquias. A pesar de la falta de respuestas claras, supo que había dado un paso crucial en un camino que apenas comenzaba. Harry salió de la bóveda Peverell con una expresión seria, la mente aún atrapada en los misterios que había encontrado. Unos libros antiguos descansaban en sus manos, su peso apenas perceptible en comparación con la carga de preguntas sin respuestas que llevaba en su mente. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse a procesar todo lo sucedido. Al final del pasillo, el rostro agudo y vigilante de Griphook lo esperaba. El duende lo saludó con una sonrisa que apenas mostraba la punta de sus afilados dientes. ¿Encontró algo interesante, señor Potter?, preguntó, con una chispa de curiosidad en los ojos. Harry asintió, mostrando los volúmenes encuadernados en cuero que llevaba. Sí, encontré algunas cosas útiles y hay más oro del que pensaba. Será ideal comenzar a calcular cuánto oro nuevo manejarás. La risa de Griphook resonó en la bóveda con un tono áspero y divertido. Estaré encantado de encargarme de eso, señor Potter, respondió, asintiendo con una inclinación de cabeza que reflejaba su respeto y profesionalismo. Harry esbozó una sonrisa, complacido con la disposición del duende. ¿Hay algo que necesites de mi parte para comenzar con ese proceso?, preguntó, deseoso de asegurarse de que todo estuviera en orden. Como su gerente de cuenta, tengo acceso a todas sus bóvedas, explicó Griphook, sus dedos largos tamborileando sobre el borde de un pergamino. Siempre y cuando siga ocupando esa posición, claro está. Harry asintió, agradecido. Bien, entonces estamos listos, dijo, echando un vistazo a su reloj de pulsera. La hora le recordó que no tenía mucho tiempo antes de la cita con su amiga. El duende notó la mirada fugaz de Harry y arqueó una ceja con curiosidad. ¿Necesita que lo lleve de regreso a mi oficina para poder regresar a casa más rápidamente? Harry negó con la cabeza, apreciando la oferta, pero tenía otros planes en mente. Gracias, pero en realidad preferiría que me llevaras al vestíbulo del banco, si es posible. Un fruncir de ceño recorrió el rostro de Griphook, mostrando una mezcla de sorpresa y humor. Lo lamento, pero esa solicitud no es posible, dijo, cruzándose de brazos. Tendrá que caminar desde mi oficina al vestíbulo como cualquier otro cliente. No sea perezoso, señor Potter. Harry soltó una carcajada ligera ante el comentario sarcástico del duende. Está bien, está bien. Lo haré, dijo, alzando las manos en señal de rendición. El semblante de Griphook se suavizó, pero una sombra de duda cruzó sus ojos. ¿Puedo preguntarle por qué desea ir al vestíbulo? ¿Tiene más asuntos que atender con Gringotts que no pueda manejar conmigo? Su tono mostraba un destello de irritación, como si temiera que Harry estuviera eludiendo su ayuda. La sonrisa de Harry se desvaneció un poco al ver la seriedad en los ojos del duende. No, nada de eso, Griphook, respondió, con un tono que calmó la inquietud del gerente. Solo quiero hacer tiempo mientras espero a una amiga, Fleur. Al mencionar ese nombre, Griphook se quedó en silencio por un instante, su mirada desviándose brevemente al suelo antes de volver a Harry. Una incomodidad palpable surgió en el ambiente, y Harry lo notó de inmediato. ¿La bruja Bella es su amiga?, preguntó Griphook, su voz cargada de un matiz que Harry no pudo pasar por alto. Una chispa de alarma prendió en su mente. Harry frunció el ceño, su expresión cambiando a una mezcla de preocupación y seriedad. Sí, lo es. ¿Ha pasado algo con ella?, preguntó, su voz adquiriendo un tono más frío y directo. El duende soltó un suspiro antes de responder. No se preocupe, está bien, dijo, intentando calmar la preocupación evidente en Harry. Pero ocurrió un incidente hace unos días, algo que llevó a que fuera despedida. Las palabras de Griphook se hundieron en la mente de Harry como un balde de agua helada.
Por un momento, el mundo a su alrededor se silenció, y solo pudo pensar en su amiga, la bruja Bella, que había sido un apoyo para él en los últimos meses. La idea de que hubiera perdido su trabajo sin que él lo supiera le llenó de un sentimiento de impotencia y culpa. La preocupación oscureció sus ojos, y su voz, aunque controlada, tembló levemente. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó, sin apartar la mirada del duende. Griphook levantó una mano en un gesto de calma. No le corresponde preocuparse, señor Potter. Puedo asegurarle que no corre peligro alguno, y el asunto fue interno. No obstante, si desea más detalles, le sugiero que se los pida a ella. El alivio fue instantáneo, aunque incompleto. Harry asintió, tomando una respiración profunda para recuperar el control. Gracias por decirme, Griphook, dijo, con un leve temblor en la voz. Necesito hablar con ella. Como desees, Harry. Extendió su mano en un gesto familiar, y Harry la tomó sin dudar, lo que llevó al familiar tirón de aparición que los llevó de regreso a la oficina de su gerente de cuenta. Espero encuentre la respuesta que está buscando, respondió Griphook, inclinándose ligeramente antes de dar un paso atrás, indicándole que podía continuar hacia la salida. Lo haré, gracias Griphook. Volveré en otro momento para discutir algunos asuntos. Hasta entonces, que tengas un buen día. Despidiéndose con elegancia, Harry salió de la oficina de su gerente de cuenta, y comenzó a caminar por el familiar pasillo de mármol que lo llevaría al vestíbulo, su mente todavía atrapada en la noticia. Fleur había sido despedida, y él ni siquiera había estado al tanto. La culpa lo golpeó nuevamente. Debería haber estado más presente, más pendiente. Su instinto le gritaba que debía ir a su casa lo antes posible, asegurarse de que ella estuviera bien y averiguar exactamente qué había pasado. Los corredores del banco, normalmente fríos y opresivos, parecían cerrarse aún más a su alrededor mientras caminaba, su mente absorta en pensamientos de preocupación. Fleur siempre había sido independiente y fuerte, pero Harry sabía que detrás de su fachada segura, había una persona que necesitaba apoyo tanto como él. Mientras subía los escalones de piedra que lo llevaban al vestíbulo, el murmullo de la actividad en Gringotts comenzó a resonar en sus oídos, trayéndolo de vuelta al presente. Las voces de los duendes atendiendo a otros clientes y los pasos de magos y brujas cruzando el espacio hicieron que Harry tomara conciencia de su entorno, pero no lo suficiente como para alejar su mente de la preocupación por su amiga. A medida que cruzaba el vestíbulo, los destellos de las lámparas mágicas iluminaban los bordes de los libros que llevaba, recordándole el propósito original de su visita. Pero, por primera vez en mucho tiempo, las revelaciones y los secretos de la bóveda Peverell pasaron a un segundo plano. Antes de llegar a la salida, Harry se detuvo por un momento, cerrando los ojos y tomando una respiración profunda. Tenía que mantener la calma, aunque su instinto le pidiera que corriera a la casa de Fleur de inmediato. Había aprendido que actuar sin pensar podía traer más problemas que soluciones. Sin embargo, mientras reabría los ojos y veía la luz del sol filtrándose por las puertas del banco, una sola idea se mantuvo clara en su mente. Debía encontrar a Fleur y averiguar la verdad. Parte 7. El sonido seco de la aparición de Harry resonó en el porche de la casa de Fleur. Era un lugar familiar para él, rodeado de las fragantes flores que ella cuidaba con esmero, y con la brisa del océano acariciando el aire salado. Sin embargo, esa tarde, la inquietud lo envolvía como una manta pesada. Los últimos mensajes de Fleur habían sido cada vez más breves, llenos de evasivas, y su preocupación había crecido al punto de no poder ignorarla. Harry se acercó a la puerta de madera, sus nudillos golpeando con insistencia. El eco resonó en el interior, sin respuesta. Frunció el ceño y aguardó unos segundos más, pero el silencio continuó, opresivo e inquietante. Su mano descendió lentamente hacia la varita, un reflejo de la urgencia que sentía. Desbloqueó la puerta con un movimiento preciso, consciente de que, en circunstancias normales, aquello sería imposible. Las protecciones alrededor del departamento de Fleur eran impenetrables, pero ella lo había incluido en ellas hacía meses, como prueba de la confianza que había surgido entre ambos en ese tiempo. La puerta se abrió con un suave chirrido, y Harry entró, sintiendo cómo la calidez del hogar de Fleur lo envolvía, un contraste a la fría preocupación que lo devoraba por dentro. Avanzó con cautela, los ojos recorriendo la estancia. El aroma a té de lavanda, habitual en la casa, estaba presente, pero más tenue, mezclado con una nota agria que no pudo identificar de inmediato. Cuando giró hacia la sala, su respiración se detuvo por un momento.
Fleur estaba allí, en el sofá de lino claro que siempre asociaba con sus charlas llenas de risas. Pero ahora, ella lucía diferente. Su cabello dorado, habitualmente brillante y perfectamente arreglado, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Sus ojos, que solían brillar con un toque de desafío y alegría, estaban rojos e hinchados, surcados por lágrimas recientes. Se abrazaba a una almohada, los dedos tensos, como si fuera un salvavidas. Harry sintió que algo en su pecho se comprimía. La visión de Fleur, tan fuerte y orgullosa, reducida a esa figura frágil, lo llenó de consternación. Dio un paso hacia ella, su voz suave pero cargada de preocupación. Fleur, murmuró, sin saber si debía acercarse más o darle espacio. Ella alzó la mirada al sonido de su voz, y por un momento, su expresión mostró sorpresa antes de transformarse en una mezcla de alivio y vergüenza. Un sollozo reprimido escapó de sus labios antes de que pudiera controlarlo, y apretó la almohada con más fuerza, como si quisiera ocultarse. Harry, susurró ella, su voz quebrada mientras las lágrimas rodaban incontrolablemente por sus mejillas. Sin dudarlo, Harry se acercó, dejando su varita a un lado y agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. No necesitaba palabras para comunicar su apoyo. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. No preguntó, no exigió explicaciones. Simplemente se quedó allí, en silencio, dispuesto a ser el refugio que Fleur necesitaba, el puerto seguro en el que pudiera derramar su dolor. Fleur, ¿qué sucedió?, murmuró en un tono bajo y cálido, mientras tomaba suavemente su mano entre las suyas, transmitiéndole la seguridad que él mismo había anhelado en los momentos más oscuros de su vida. Ella dejó escapar un sollozo tembloroso y, aferrándose con fuerza a su almohada, escondió el rostro entre los pliegues. No quería que Harry la viera así, tan rota y vulnerable. Yo, no sé si quieras oírlo, dijo con la voz quebrada, un susurro sofocado por la vergüenza y la impotencia. Quiero saberlo, Fleur, insistió Harry, su tono tan firme como su determinación. Vine tan pronto como mi gerente de cuenta me informó que te habían despedido. El silencio se espesó, cargado de emociones sin nombre, mientras la habitación parecía cerrarse alrededor de ellos. Fleur levantó los ojos por un instante, sorprendida por la preocupación que veía reflejada en la mirada de Harry. Fleur lo miró y la vergüenza se arremolinó en su pecho al darse cuenta de lo descuidada que estaba. Su cabello, normalmente brillante y ordenado, caía en mechones enmarañados. Su ropa, arrugada y manchada, hablaba de días enteros pasados en la penumbra de su apartamento. El desorden a su alrededor reflejaba el caos en su interior. Y allí estaba Harry, observándola con esa mezcla de ternura y preocupación, como si cada pedazo roto de ella fuera algo que él estuviera dispuesto a sostener. Por un instante, el impulso de esconderse o apartarlo fue fuerte. Pero en sus ojos, que reflejaban una lealtad inquebrantable, vio algo más. Comprensión y paciencia. La calidez que irradiaba le dio el valor necesario para hablar. Gracias por venir, Harry susurró, con un temblor en la voz. Su mano se cerró alrededor de la suya, buscando consuelo, y Harry respondió al gesto con firmeza. Fleur respiró hondo, temblando ligeramente al evocar los recuerdos más dolorosos de los últimos días. Las palabras salieron al principio en un murmullo inseguro, pero luego fluyeron con la fuerza de una tormenta desatada. Todo comenzó en Gringotts, con Bill. Esta vez no fue solo una de sus usuales molestias. Fleur tragó saliva, la ira y la humillación agolpándose en sus ojos. Me insultó, Harry. Delante de todos. Me llamó, cosas que no puedo repetir. Me trató como si no fuera nada, como si fuera menos que humana. Y entonces, ya no pude más. Sentí como el calor dentro de mí crecía, y antes de darme cuenta, usé mi fuego vela contra él. Un profundo silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de su respiración agitada. Harry sintió un dolor que no le pertenecía recorrer su pecho, como si la tristeza de Fleur hubiera encontrado un eco en él. Apretó con fuerza la mano de ella, un gesto de solidaridad sin palabras, dejando que supiera que no estaba sola. Fleur, dijo, con una voz que era tanto un lamento como una promesa. Hiciste lo correcto, Fleur. No tienes que lamentarte por esa decisión. Ese imbécil no debió haber hecho lo que hizo y estoy segura que aprendió la lección. Así que no te dejes caer por este pequeño problema, Fleur. Sé que perder un trabajo puede ser un problema, pero con tu talento puedes encontrar incluso uno mejor. Sonriendo cálidamente, Harry trató de consolar a Fleur, pero sus palabras parecieron tener un efecto adverso. Las lágrimas empezaron a correr por sus ojos una vez más y Harry no supo qué había hecho mal. Harry, aunque agradezco tu apoyo. No estoy mal por haber perdido mi trabajo. Eso me da prácticamente igual.
Sin embargo, lo que dijo Bill, lo que hizo es algo que despertó viejos recuerdos. Cosas de mi pasado que me están haciendo romperme. Empezando a llorar nuevamente, el aura de Fleur empezó a ser depresiva mientras sus sentimientos empezaban a hacerse cada vez más melancólicos mientras recordaba su pasado. ¿Qué hacer? La pregunta llegó tan rápido como una flecha a su mente mientras sus propios sentimientos empezaban a despertar, al ver a su amiga en ese estado miserable. Podía ver que estaba dejándose caer en sus emociones negativas, tal y como él lo había hecho la Navidad pasada, el mismo día en que la vio llorar bajo esa farola. De repente, un pensamiento lo golpeó de frente. Hasta ahora lo había olvidado, y no le había dado importancia, pero, ¿por qué Fleur estaba esa noche llorando en la madrugada sola, bajo esa farola? La pregunta era inquietante y viendo a su amiga en tal estado no pudo evitar comparar ambas situaciones. Fleur. ¿Alguna vez pasó algo similar durante Navidad? Específicamente el día que estabas llorando cuando me encontraste. Sintiendo el estremecimiento de su amiga, Harry la miró y pudo ver la sorpresa brillando en los ojos de Fleur. Me preocupa, ¿sabes? Continuó Harry, su voz perdiendo fuerza a medida que hablaba y sentía la mirada de Fleur clavada en él. Somos amigos, y quiero entender por lo que estás pasando. No soy alguien que suela hablar sobre lo que siente, o lo que piensa, por lo que tal vez no soy la mejor opción si quieres hablar y revelarme la razón de tu dolor. Se detuvo, sorprendido por lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo? Se sentía como si estuviera a punto de darle una muestra de su lado más vulnerable a Fleur, alguien que a pesar que era su amiga más cercana hoy en día, apenas conocía por un par de meses, y eso era estúpido, según su lado más lógico y cerrado. No puedes permitirte ese lujo, Harry, se advirtió, consciente de las acciones que estaba tomando, pero incluso mientras esa voz resonaba en su mente, había otra que lo empujaba a seguir e intentar entender a Fleur, sin importar mostrar su propia debilidad. Fleur se quedó en silencio por un momento más, observándolo con cautela, pero luego rompió el silencio. Si lo viste, ¿por qué no dijiste nada? Preguntó, su voz ahora era un susurro, cargada de una mezcla de vergüenza y desafío. Harry vaciló, un momento antes de simplemente responder con la verdad. Ni siquiera sabía quién eras, y estaba lidiando con mis propios problemas, los cuales, si se me permite agregar, son la razón de que me haya desmayado ese día y me hayas encontrado. Fleur parpadeó, sorprendida y apenada por su respuesta directa. Había sido una tonta al preguntar una pregunta tan simple, más cuando era ella quien había visto al niño caer. Lo siento, olvidé ese detalle. Sonriendo cálidamente, Harry negó lentamente con su cabeza, feliz de haber podido sacar a Fleur de su tristeza. No tienes nada por lo que disculparte, Fleur, puedo ver que a simple vista que cualquiera que haya sido la causa de tus lágrimas, es algo que realmente te afectó. Sería desconsiderado de mi parte, y cínico si quisiera hacerte hablar. Solo pensé que tal vez, hacerlo te ayudaría, y me podría hacer entender por qué estás en este estado. No sé si estoy en lo correcto, pero realmente siento y veo los mismos patrones justo ahora que los que vi esa madrugada, incluso aunque haya sido por breves segundos. Guardar tanto dolor es realmente malo, y creo que si estás dispuesta, hablar conmigo puede ayudarte, tal y como lo hizo conmigo cuando finalmente ya no pude aguantar más. Abriendo sus ojos con el brillo del entendimiento brillando detrás de ellos, todo finalmente encajó en su lugar. La razón por la que no podía mantenerse callado y seguía tirando y soltando parte de sus sentimientos más privados al ver a Fleur en su estado más vulnerable, era porque de alguna manera extraña, le recordaba a cómo había sido él. No era lo mismo, eso lo podía ver, pero parte de lo que fuera que acosaba a su amiga, era similar e incluso igual a todas las actitudes que había guardado mientras vivía con los Dursley. Le recordaba a su antiguo yo y por eso, incluso aunque compartía un vínculo fuerte con Fleur, le estaba mostrando algo que nunca la mostraría en una situación normal. Porque, por muy cercano que se hubiera vuelto a Fleur en estos meses, sus emociones, su lado más vulnerable solo había estado destinado a verlo solo una persona. Bellatrix era su nombre, y con ella muerta, había pensado que jamás se lo mostraría a nadie más. Y aún así, aquí estaba él, dándole fragmentos, mostrándole los vestigios de su antiguo yo a su amiga, porque quería ayudarla de cierta manera, tal y como él alguna vez en el pasado le hubiera gustado que alguien lo hiciera por él. ¿Quieres saber la razón por la que estaba llorando esa noche, Harry? Preguntó, su rostro levemente arrugado en una mueca de tristeza. Harry se quedó callado por unos momentos, decidiendo por última vez si iba a hacer esto.
Sin embargo, incluso aunque una parte de él no quisiera hacerlo, la otra que había formado un vínculo con Fleur no podía simplemente quedarse callado. Lo hago, ¿lo compartirás conmigo? Respondiendo con sinceridad y asegurándose de apretar la mano en su palma, Harry la miró tratando de demostrar el apoyo que estaba dispuesto a dar. Fleur respiró profundamente, sus ojos aún entrecerrados por la confusión y el dolor. La tensión en la sala era palpable, pero había algo en la forma en la que Harry la observaba, expectante pero sin juzgar, que la animaba a continuar. Sin embargo, antes de empezar, ella hizo una advertencia. Harry, dijo en voz baja, casi temblorosa. Tienes toda la razón, algo como lo que me está pasando justo ahora sucedió en Navidad y es la razón por la que me viste en esa farola. Quiero que sepas, que eres la primera y la última persona a la que le cuento esto. Y espero que, por todo lo que es sagrado para ti que es nuestra amistad, no se lo digas a nadie más. Harry, sin apartar la mirada de los ojos azules de Fleur, asintió lentamente. El peso de su promesa se asentó en el aire entre ellos. Sabía que estaba a punto de escuchar algo personal, algo que claramente había estado atormentando a Fleur, y por alguna razón, sentía que tenía que respetar ese espacio. No diré nada, aseguró, sus palabras serias, pero sin imponerse. Fleur respiró hondo de nuevo y desvió la mirada. Comenzó su relato de manera pausada, su voz suave, pero cargada de una tristeza que Harry no había imaginado antes en ella. Para contarte los hechos que me llevaron a esa farola, primero me debo remontar al pasado. Verás, después del torneo de los Tres Magos, todo parecía estar en su lugar. Había terminado mi educación en Beaux Batons, y se suponía que ahora debía encontrar mi propio camino, ¿no? Sus ojos brillaban con nostalgia mientras recordaba. Tenía opciones, algunas muy interesantes en Francia, buenos trabajos, conexiones con el ministerio francés, incluso mi padre tenía algunos contactos que me habrían asegurado una posición de renombre. Pero, hizo una pausa, su mirada fija en algún punto en la mesa frente a ellos, como si tratara de reunir el valor para continuar. Por algunas cuestiones personales, decidí regresar a Gran Bretaña. Sentí que, aquí podría encontrar algo más, algo que en Francia no estaba. Fue una decisión difícil, pero la tomé. Me instalé en mi propio hogar y empecé a buscar trabajo. Harry la escuchó en silencio, asintiendo ligeramente para mostrar que la seguía. No entendía del todo por qué había elegido Inglaterra sobre Francia, pero sabía que las decisiones personales, sobre todo las más difíciles, no siempre tenían una lógica clara. Finalmente, encontré un puesto en Gringotts, continuó Fleur, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. Fue allí donde conocí a Bill. Él es, bueno, era mi novio. Al escuchar esa declaración, Harry parpadeó sorprendido. Sabía que Bill molestaba a Fleur de vez en cuando. Había pensado que se debía a que Bill estaba interesado en salir con Fleur. No obstante, nunca pensó que en realidad ellos estaban saliendo. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más no fue tanto la relación en sí, sino la disparidad que veía entre ambos. Una maldita duda comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo Fleur, de todas las personas, había estado saliendo con un Weasley? Era un pensamiento intolerante, lo sabía, pero no podía evitarlo. Bill era, bueno, un buen tipo en el pasado, sin duda por lo que recordaba de él, pero Fleur, su amiga, era una belleza deslumbrante, una bruja increíblemente talentosa que había brillado en el torneo, y, según recordaba, su padre tenía algún cargo de importancia en el poder francés. Así que era natural pensar, ¿qué tenía Bill para ofrecer a alguien como Fleur? Harry intentó desterrar esos pensamientos, pero la duda seguía presente. Justo cuando estaba inmerso en sus reflexiones, la voz de Fleur lo sacó de su trance. Al principio, todo fue maravilloso. Bill era increíble. Era amable, divertido, y siempre me hace sentir especial. Los últimos meses juntos habían sido, Fleur vaciló, su voz quebrándose un poco. Bueno, eran perfectos. Hasta que conocí a su familia. Harry abrió los ojos, procesando rápidamente lo que Fleur había dicho. ¿Qué había pasado con la familia de Bill? Sabía que los Weasley eran personas acogedoras, aunque quizás un poco excéntricas. Pero la mirada que Fleur le dirigió en ese momento estaba llena de dolor, un dolor que lo alarmó de inmediato. ¿Por qué dices eso?, preguntó Harry, la preocupación y la duda filtrándose en su tono. Fleur bajó la cabeza, y en sus ojos comenzó a aparecer el brillo de las lágrimas. Los intentos por mantener la compostura que había mostrado a ese momento estaban empezando a desmoronarse. ¿Por qué? Fleur tragó saliva, su voz un poco más débil.
Bill me invitó a pasar la Navidad con su familia en la madriguera. Iba a presentarme oficialmente, y yo estaba muy emocionada por eso. Pensé que sería un momento especial, que todo saldría bien. Sus labios temblaron y Harry pudo ver cómo las lágrimas se acumulaban en el borde de sus ojos. Era evidente que lo que estaba a punto de decir le costaba muchísimo. Instintivamente, Harry sintió el impulso de apoyarla, aunque no estaba seguro de cómo. Pero cuando llegó el momento, continuó, su voz apenas un susurro. Todo fue un desastre. La señora Weasley me odiaba desde el principio. No sé si fue porque soy francesa, o porque me vio como un monstruo, como dijo Bill en Gringos. Pero desde el momento en que llegué, no dejó de hacerme sentir que no pertenecía. Harry frunció el ceño. La señora Weasley, con su calidez habitual, era la última persona que imaginaba comportándose de esa manera. Sin embargo, la historia de Fleur era demasiado dolorosa para dudar de ella. Me llamaba cosas, Fleur continuó, su rostro contrayéndose de tristeza. La niña francesa o la hermosa muñeca. Lo decía con una sonrisa, pero no era amable. Hacía comentarios sobre mi ropa, sobre cómo me veía. Todo con ese tono sarcástico, como si cada palabra fuera una burla hacia mí. Y yo intenté ser educada. Fleur cerró los ojos, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Aguanté toda la noche, como lo hacía en Beaux Buttons, cuando las otras chicas eran crueles por envidia. Pensé que podría soportarlo. Harry no sabía qué decir. Había imaginado que la familia de Bill sería algo más acogedora. Sin embargo, estaba claro que Fleur había vivido una pesadilla esa noche mientras todo el dolor de su infancia volvía a ella. Pero lo peor, susurró Fleur, ahora llorando abiertamente. Lo peor fue cuando la señora Weasley me tiró encima todo el ponche de frutas, y lo hizo intencionadamente, Harry. No fue un accidente. Todos lo vieron. El corazón de Harry dio un vuelco. ¿Molly Weasley hizo eso? No podía creerlo. Fleur soltó un sollozo mientras continuaba. Esperaba que Bill, que él me defendiera, que dijera algo, que me apoyara. Pero no lo hizo. No, se puso del lado de su madre. Sus lágrimas caían sin control ahora. Dijo que había sido un malentendido, que no debía exagerar, que su madre solo quería hacerme sentir bienvenida. Y entonces, toda la noche se arruinó. Me humillaron, Harry. Me sentí despreciada. Fleur cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblaban. Harry, sin saber exactamente qué hacer, hizo lo único que se le ocurrió. Apretó su mano con un poco más de fuerza mientras trataba de mostrar su calidez. Fleur, susurró, su voz suave. Lo siento tanto. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. Me aparecí en Gringos. Sin saber qué hacer. Con mi corazón roto, Harry. Y el resto ya lo sabes. Bill insistió una y otra vez para que volviera con él, porque el día después de ese incidente terminé con él, y desde entonces no pudo aceptar que lo deje hasta que finalmente me humilló el día que me despidieron de Gringos. Haciéndome recordar una vez más que las personas jamás me verán por quien soy, sino por lo que soy. Y eso, Harry, es doloroso, es algo con lo que he vivido toda mi vida y me duele mucho, que jamás podré quitarme de encima ese maldito estigma. Fleur cerró los ojos, sumergida en su tristeza. Harry apretó su mano, dándole el único consuelo que sabía ofrecer. La historia de Fleur le resonaba de manera inquietante. Pensó en cómo ella, al igual que él, había enfrentado la adversidad desde una edad temprana. La infancia de Fleur, marcada por ser una vela, debe haber estado plagada de desafíos que Harry no podía ni imaginar. La belleza de Fleur, que en teoría debería haber sido una bendición, se convertía en un estigma en lugar de un don, llevándola a soportar juicios y prejuicios desde una edad temprana. Harry también había crecido bajo circunstancias difíciles, aunque las razones eran diferentes. Para él, el rechazo y el maltrato venían de sus tíos Dursley, una familia que nunca lo aceptó y que lo trató con crueldad. Sin embargo, el sufrimiento de Fleur, aunque diferente en forma, parecía igual de intenso y doloroso. Ambos habían tenido que luchar contra una forma de rechazo que no podían cambiar, uno por la condición que no eligió y el otro por el hogar que no podía controlar. Escuchar cómo la madre de Bill, la señora Weasley, había hecho que Fleur se sintiera despreciada y humillada le causaba un nudo en el estómago. Sin embargo, quien más lo hacía enfurecer era Bill. El bastardo la había lastimado más que nadie, porque él había sido una persona importante para Fleur, y cuando no obtuvo lo que quería de ella, el desgraciado la había lastimado sin ningún tipo de pudor. «Maldito bastardo», susurró él, su puño libre apretándose con fuerza.
Harry entendía la profundidad del dolor que Fleur debía estar sintiendo. Era un dolor que provenía de la herida abierta de ser juzgada por algo que no podía cambiar. Harry se preguntaba cómo podía ayudarla. Sabía que las palabras podían ser un consuelo, pero también podía sentir que debía hacer algo más, algo significativo para mostrarle a Fleur que, a pesar de la crueldad que había enfrentado, había personas que valoraban su verdadero ser y no lo que los demás podían ver superficialmente. Finalmente, decidió hablar con una sinceridad que sentía profundamente en su pecho. Se inclinó ligeramente hacia Fleur, con el corazón tranquilo mientras buscaba las palabras adecuadas. Fleur, empezó, su voz suave pero firme, lo que te ha pasado es horrible. Nadie debería tener que pasar por algo así, especialmente no alguien como tú. Eres una persona increíble, valiosa, y no mereces sentirte como lo has hecho. Harry hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. La tristeza en los ojos de Fleur era palpable, y él sabía que debía ser claro en lo que estaba a punto de decir. La verdad es que yo también he enfrentado mi propio tipo de rechazo y dolor, continuó Harry. Mis tíos me hicieron la vida imposible, solo porque no encajaba en lo que querían. La gente a menudo no entiende lo que significa crecer sintiendo que no vales nada, solo por ser diferente. Pero sé que lo que tú has vivido, siendo una Bella, debe haber sido aún más difícil. Fleur levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y dolor. Harry la miró con una intensidad que esperaba transmitir todo el apoyo que sentía. Lo que quiero decir es que no estás sola en esto. Sí, Bill debería haberte defendido, y es una pena que no lo haya hecho. Es una falta grave de su parte. Si él no puede ver tu valor y no puede apoyarte en momentos como este, entonces, sinceramente, me parece que no merece tu tiempo ni tu amor. Harry se detuvo un momento, dejando que sus palabras se asimilaran. El peso de su promesa de no revelar la historia de Fleur le parecía aún más grave ahora que entendía la magnitud del dolor que ella sentía. Eres una persona valiosa, Fleur. Mereces estar con alguien que te respete y te defienda, que no te haga sentir menos por ser quien eres. Si Bill no puede ser esa persona, entonces, quizás es hora de que te rodees de aquellos que sí lo pueden. Harry tomó un respiro profundo, mirando a Fleur con la esperanza de que sus palabras le proporcionaran algo de consuelo. Tú no tienes que llorar por las personas que no valoran lo que eres. En cambio, deberías llorar por lo que has perdido y luego levantarte, porque mereces algo mucho mejor. Mereces ser amada y respetada por lo que eres, sin tener que soportar los prejuicios de quienes no pueden verte por lo que realmente eres. Fleur lo miró, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero con una expresión que empezaba a mostrar algo de alivio. Harry le ofreció una sonrisa cálida, intentando transmitirle todo el apoyo y la comprensión que había acumulado durante la conversación. Fleur era su amiga, y aunque Harry no estaba seguro de si sus palabras la habían ayudado, sabía que no se movería de allí. Se quedó inmóvil, mientras sentía los temblorosos brazos de Fleur envolverse alrededor de su cuello. De repente, ella se dejó caer sobre él, y Harry terminó en el suelo con el cuerpo de la bruja descansando sobre su pecho. Gracias, Harry, susurró Fleur con voz quebrada. Harry sintió el peso de su cuerpo y el calor de su respiración. Una oleada de recuerdos amargos intentó asomar en su mente, recuerdos que antes hubieran hecho arder su pecho con dolor. Pero ya no dolían como antes. Había aprendido a vivir con ellos, a aceptarlos como cicatrices que ya no supuraban. El suave ritmo de la respiración de Fleur se fue haciendo más lento, más pausado, mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho. Harry permaneció inmóvil, su mente atrapada entre el pasado y el presente. No cometería el error de dejarse arrastrar por memorias que ya no podían cambiar. Ahora, su realidad estaba aquí, en este momento. Fleur lo necesitaba, y no bastaba con darle las sobras de su atención. Con un gesto firme, levantó los brazos y colocó una mano en la cintura de Fleur, mientras con la otra la rodeaba por la espalda. El tacto era extraño, casi desconocido por la falta de costumbre, pero no importaba. Era lo mejor que podía hacer en ese instante. No tienes que agradecerme, Fleur. Estoy aquí para ti. Somos amigos, y siempre te cuidaré, susurró, sintiendo cómo su voz vacilaba al pronunciar aquellas palabras. Con suavidad, Harry ajustó su abrazo, dejando que su calor fluyera hacia ella. El peso en su pecho se alivió un poco al sentir cómo la respiración de Fleur se volvía más tranquila, hasta que finalmente se durmió. Observó sus facciones relajadas, la paz que había encontrado en aquel instante. Pensó en separarse, en moverla con cuidado y llevarla a la cama para que pudiera descansar mejor. Pero decidió quedarse un poco más, sin romper el momento.
Sabía que al despertar, Fleur agradecería no estar sola. Y si su presencia podía brindarle esa calma, Harry estaba dispuesto a ser el refugio que ella necesitaba, a envolverla y cuidarla con la ternura y el amor que ella podría necesitar.